pues tomo los mandos y muchas gracias, como comentaba, a Envite School por darme la oportunidad de ser ponente en este hands-on. La idea es que va a ser una sesión eminentemente práctica con una breve introducción donde sí que pues comentaré algunos conceptos generales. Entiendo que puede haber cualquier tipo de público, cualquier persona a la que le llamen la atención los datos, y aquí la idea es bueno, pues que puedan llevarse una pequeña píldora de conocimiento, tanto de este tipo de herramientas low code, o bueno, ya entenderán también lo que es, lo que es el concepto low code, como de la ciencia de datos en general, qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Es un poquito, suena un poquito ambicioso, pero yo creo que lo podemos hacer. Y bueno, también me gustaría que dejen los comentarios en el chat, que participen. Esto, más que un webinar, yo creo que es casi una píldora de una clase, y me gustaría bueno, que en la medida de lo posible, pues quien quiera participar, si alguien quiere cacharrear en directo y se descarga RapidMiner y quiere también hacer sus cositas y tiene alguna duda, pues sería fantástico que lo plantee sin ningún problema. Entonces, bueno, voy a proyectar mi pantalla y comenzamos con unas pocas slides de introducción. Vale, entiendo que ya debería verse mi pantalla y además por aquí pues me voy a dejar abierto las preguntas y respuestas. Muy bien, pues empezamos. A ver si soy capaz. Esto no chuta. Vale, muy bien. Pues nada, Álvaro, muchas gracias por presentarme. Esto es lo que dice mi LinkedIn de mí, que soy, digamos, he formado parte de diferentes compañías, llevo muchos años a mis espaldas trabajando en proyectos de transformación digital y también en ámbito, no solo en el ámbito de People Analytics, sino también en otros ámbitos. Ahí está mi correo. Pero bueno, un poquito más realmente lo que soy, que viene en esta slide que siempre me gusta contar, y es que pues, soy un apasionado del senderismo, el Camino de Santiago, que lo tengo pendiente desde el año 2019 repetirlo. Soy futbolero, pero no soy ni del Madrid ni del Barça. Tengo una chinchilla, que es de lo que no paro de hablar en todas mis clases. Nosotros no tenemos ni perros ni gatos, somos un poquito más ranunos, y no me callo ni debajo del agua, ¿vale? Entonces, bueno, ya les aviso que me gustaría que en algún momento dado me cortaran con preguntas, ¿vale? Muy bien, bueno, entonces muy rápidamente, esto de las herramientas de low code, ¿para qué son y en qué contexto estamos, ¿no? Pues estamos en el contexto del Big Data, estamos en un contexto disruptivo, nos rodea la inteligencia artificial, todos escuchamos hablar de inteligencia artificial, pero realmente no sabemos esto de qué va, ¿no? Yo suelo iniciar mis clases con esta slide del padre de la computación, que es Alan Turing, y con esta frase que dijo, que hace referencia a la gestión de las expectativas. Y es algo que me gusta comentar siempre, que realmente esto no va a darle un botón, no hay máquina infalible, y la supervisión humana pues siempre tiene que existir y tiene que estar ahí presente. Y otra que me gusta mucho resaltar es esta frase que se ha puesto muy de moda recientemente, no tan recientemente, ya tiene un tiempo, y es que los datos son el nuevo petróleo, ¿vale? Los datos son el nuevo petróleo, algo que hace referencia a la importancia de los datos y de la toma de decisiones basada en datos. Es algo que históricamente se ha hecho y ha estado muy, muy encorsetado para, digamos, el trabajo con datos en departamentos de IT y demás, y cada vez más hay muchas personas que, aunque su día a día no esté, digamos, su función no esté restringida al trabajo con datos, sí que necesitan acceder a datos y tomar decisiones con ellos. Y si hablamos de herramientas low code, primero tenemos que hablar de análisis de datos. ¿Y para qué queremos analizar datos? ¿Vale? Pues básicamente para que nos tomen en serio, para que aportemos valor al negocio, porque ya sabemos que cualquier porcentaje puesto en una slide, pues la gente se lo cree. Y luego, por otro lado, para entender lo que estamos haciendo, ¿vale? Para que realmente el uso de este tipo de herramientas, como la que vamos a ver hoy, nos va a servir para entender qué tipo de cosas se pueden llegar a hacer con datos, y para que no creamos que esto del Big Data nos va a permitir pues, volar en unicornios mágicos. Un par de conceptos más fundamentales. ¿Qué es la ciencia de datos? ¿Vale? Yo esto, al final, asumo que aquí podemos tener cualquier tipo de público y personas que ni siquiera hayan oído hablar de la palabra ciencia de datos, ¿no? Y al final la ciencia de datos no es más que un campo que reúne múltiples disciplinas, que conjuga múltiples disciplinas. Es un campo súper, yo diría,
complejo de completar, ¿no? Al final tienes que tener conceptos tanto de estadística, de programación, skills de visualización, conocimiento del negocio, conocimientos de cloud computing, de big data, digamos, de la nube, buenas prácticas a la hora de tener comunicación y storytelling. Es un conjunto digamos, de skills o de competencias muy complejo de dominar, ¿vale? Lo que suele ocurrir es que la ciencia de datos pues, es una profesión que además está en auge, que muchas personas pues, pasan por su periodo académico, por ejemplo, en Beat School o en otras escuelas, ¿no? Y cuando terminan, cuando empiezan a enfrentarse a la realidad, al día a día, tienen que conocer un negocio, tienen que centrarse en un negocio, forman parte de un área de análisis de datos en una compañía y tienen que entender los problemas del negocio, ¿vale? ¿Por qué? Para poder combinar el método científico, la estadística, los algoritmos, etcétera, y el uso de datos en todo ello, para poder generar conocimiento que aporte valor al negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que un científico de datos normalmente tarda muchísimo y tiene mucha dificultad para entender el negocio. Y es por ello que ha aparecido el rol Citizen Data Scientist, que no es que haya aparecido per se, es algo que se ha ido desarrollando, pero que los de Gartner y muchos ámbitos han decidido ponerle este nombre, que a mí me gusta mucho, que es el Citizen Data Scientist. Al final, es como si recorriéramos el camino inverso, ¿vale? Estamos hablando de que un científico de datos necesita entender el negocio y un Citizen Data Scientist viene a ser una persona que tiene conocimientos de un negocio, conocimientos de un sector. Conoce la compañía, conoce la competencia, tiene pues, conocimientos, por ejemplo, en su compañía sobre dónde puede haber bloqueo, conoce qué ventanillas tocar. Tiene capacidad de justificar el valor de negocio, súper importante. No es nada fácil hacer un caso de negocio y justificar el porqué de una inversión. Son personas que, bueno, pues que están más pegadas al negocio. Se entiende que un Citizen Data Scientist pues, puede tener este perfil. Una persona que conozca, digamos, cuáles son las prioridades de una compañía, cuáles son las problemáticas de un negocio, cómo aportar valor al negocio. Y de alguna manera, obteniendo ciertos conceptos, no llegando a ser un data scientist, pero sí que teniendo ciertos conceptos generales de ciencia de datos y de análisis de datos avanzados, pues puede aportar mucho valor. Y esto es algo que se está viendo cada vez más en las organizaciones, tanto públicas como privadas, y cada vez más las compañías están apostando por potenciar este rol. Lo que se está haciendo es, por un lado tenemos nuestros, bueno, pues grandes compañías pues tienen sus equipos de data scientists, eso está muy bien, pero lo que se está haciendo ahora mismo, y más en este momento que vivimos de cambio, es potenciar el reskilling, digamos, la capacitación de muchos profesionales que ya tenían ciertos conocimientos de análisis de datos, que trabajaban pues, muchas veces pues, con Excel, haciéndose sus cositas, sus análisis, sus informes, entendiendo y buscando patrones. Pues esas personas que tienen esos conocimientos se les lleva al otro lado, al lado oscuro, a la ciencia de datos, ¿no? Utilizando pues, herramientas como la que vamos a ver hoy, que es RapidMiner. Entonces, si nos metemos ya en el Machine Learning, que es el último, digamos, concepto general que me gustaría recalcar hoy antes de meternos en RapidMiner, pensemos que la inteligencia artificial nos rodea, ¿vale? La inteligencia artificial ahora mismo está en todas partes. Cualquier aplicación que usemos utiliza inteligencia artificial, ¿vale? Esta, de hecho, es una de las últimas funcionalidades de Netflix, ¿no? Que ya, como tiene un catálogo tan gigante que ya no sabemos qué ver, a mí me ha pasado, pues ya te dice, bueno, pues dale a reproducir algo, que nosotros buscamos algo que esté muy cercano a tus gustos o a lo que les gusta a otras personas como tú. Por ejemplo, Google Maps, con su sistema de cálculo de tiempos de ruta e incluso ya en muchos casos que nos avisa si un lugar está concurrido o no, ¿no? En realidad, todos estos ejemplos de inteligencia artificial, entendiendo inteligencia artificial como una disciplina, digamos que busca imitar el comportamiento humano y demás, al final realmente están poniendo en práctica una disciplina muy clásica, que viene desde los tiempos de Alan Turing, que es el Machine Learning, ¿vale? Machine Learning o aprendizaje en máquina. Eso es realmente lo que, digamos, se utiliza prácticamente en casi cualquier algoritmo de inteligencia artificial que nos rodea ahora mismo para recomendarnos qué ver en Netflix, para decirnos cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a nuestro destino.
Y ese tipo de algoritmos son los que podemos desarrollar con herramientas como RapidMiner. No sé, Álvaro, si a estas alturas hay alguna pregunta. Yo sigo contando algunas cositas. Muy bien. Entonces, el Machine Learning, como les he dicho, es una disciplina, una rama de la inteligencia artificial que lo que busca es que un algoritmo, un sistema de computación, una máquina, aprenda en base a unos datos, ¿vale? Y obtenga unos patrones de esos datos. Entonces, esta slide que tengo aquí, realmente yo hubiera pagado oro por conocerla antes de, bueno, cuando me empecé a formar, ¿no? Por resumirla de esta forma tan sencilla, ¿no? Al final tenemos a día de hoy dos grandes disciplinas dentro del Machine Learning o aprendizaje máquina, que son lo que llamamos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Sin querer entrar en el detalle de qué es supervisado y qué es no supervisado, voy a poner unos ejemplitos muy sencillos para que entendamos cómo poder diferenciarlo. Dentro del aprendizaje no supervisado, de lo que hablamos es de que tenemos un conjunto de datos y queremos encontrar patrones en ellos. Por ejemplo, lo que llamamos el clustering vendría a ser referencia a los algoritmos que buscan segmentar. Por ejemplo, modelos que te ayudan a segmentar clientes, segmentar empleados. Luego tenemos por otro lado lo que es todo el mundo de la detección de anomalías, que incluso ya hoy en día hay compañías que están dedicadas específicamente a ese nicho de mercado, a la detección de anomalías. Por ejemplo, anomalías en el funcionamiento de una máquina, anomalías en el comportamiento de unos clientes. Y luego tenemos los algoritmos de reglas de asociación, que también, un ejemplo muy sencillo, los algoritmos de recomendación, tipo Netflix, tipo Prime Video, tipo Amazon, etc. Y luego tenemos los algoritmos de aprendizaje supervisado. Hoy vamos a poner en práctica un ejemplo muy sencillo de aprendizaje supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, tenemos una variable que queremos predecir, o para la cual queremos predecir, o para la cual queremos saber cuál es el impacto de otras variables en ella. Tenemos dos grandes grupos, lo que se llama algoritmos de regresión y algoritmos de clasificación. Y como yo creo que esto se explica mejor con una imagen, que una imagen vale más que 1000 palabras, lo vemos aquí. Un algoritmo de regresión vendría a ser, por ejemplo, si queremos predecir cuál va a ser la temperatura que hará mañana en Santa Cruz de Tenerife, que es donde estoy, ¿vale? Si queremos predecir exactamente la temperatura que hará mañana, hablamos de un algoritmo de regresión. Si queremos, por otro lado, predecir si la temperatura que hará mañana será cálida o fría, es decir, dividiendo en dos clases, hablaríamos de un algoritmo de clasificación, ¿vale? Muy bien, pues esa es un poco la diferenciación. Luego también he puesto un ejemplo de un análisis de clúster en el cual pues, podemos segmentar, por ejemplo, clientes, podemos segmentar casi cualquier conjunto de datos numéricos. Pero me gusta siempre poner estos dos ejemplos para diferenciar lo que es regresión y clasificación dentro del mundo del aprendizaje supervisado, ¿vale? Si tienen cualquier duda, cualquier cuestión, la pueden dejar por el chat y comentarla. Y por último, para resumir, para que entendamos realmente cómo funciona un algoritmo de Machine Learning por detrás, me gusta mucho compararlo con un lorito, ¿vale? Un loro, básicamente, aprende frases aleatorias y las repite. Un algoritmo de Machine Learning también, ¿vale? Esto que ponemos aquí representado es una red neuronal súper compleja de aprendizaje profundo, muy bien. Pero aprende frases o aprende patrones que no conoce. Por otro lado, ni el loro ni el algoritmo entienden un carajo, con perdón, no entienden una leche de lo que están aprendiendo. Muy importante esto. El contexto, el conocimiento de negocio lo tenemos nosotros y somos nosotros los que tenemos que filtrar los resultados que nos da el algoritmo para decidir si esos resultados son aceptables o no. Y en ocasiones habla cosas sin sentido. Pues efectivamente, tanto el loro como el algoritmo Machine Learning lo hacen en algún momento. Bueno, me gusta mucho poner este ejemplo porque es muy ilustrativo y creo que sirve de mucho a la hora de entender cómo funciona un algoritmo de Machine Learning. Y ya está, ya hemos llegado al final de la introducción, vamos a meternos en la herramienta y sin más dilación, ¿vale? Bueno, sí que nos quedaría comentar un poco lo que es el ecosistema low code y el viaje del coding al low code. Básicamente esta slide que me gusta llamar el concurso de las pegatinas, en honor a José Antonio Esteba, uno de los profes que me dio clase en su momento. Pues bueno, lo que viene a representar es que si nos fijamos en el cuadrante de la izquierda, hablamos de las herramientas que son lenguajes de programación en sí mismos, como son R y Python,
que son open source, es decir, son, pues digamos, no tienen ningún tipo de licenciamiento, de coste, y que son potentes y versátiles. Y, digamos, los científicos de datos es lo que usan, ¿vale? Y si le sacas de ahí, me van a permitir la expresión, pero se ponen un poquito nerviosos, ¿vale? El científico de datos donde se siente súper cómodo es en el R y en el Python, ¿vale? Programando. Yo no lo he mencionado, Álvaro, pero y lo digo para todos, yo me considero un citizen, ¿vale? Yo me considero un citizen, precisamente estoy muy familiarizado con trabajar con este tipo de herramientas low code. En el cuadrante del centro, pues podemos encontrar herramientas de este tipo, de low code, como son RapidMiner, que es una herramienta del mundo del ámbito anglosajón, Dataiku, creo que es francesa, Canine, si no me equivoco, es alemana. Son todas herramientas autoexplicativas. Cuando hablamos de autoexplicativas es que al final tú en RapidMiner o en cualquier herramienta de este tipo diseñas lo que llamaremos un workflow, un flujo de trabajo con operadores, que son al final cajitas, son cajas que hacen cosas, tienen entradas y salidas y realizan acciones, ¿vale? De forma gráfica, autoexplicativa y trazable. Algunas de ellas son open source, son gratuitas, otras tienen funcionalidades de pago, algunas sí, otras no, y tienen sus integraciones también para que cuando lo que viene de caja no te es suficiente, pues lo puedas implementar en R o Python. Y por otro lado tenemos ya el mundo, digamos, de los grandes players de estos de la nube, como son Microsoft, Google, etcétera, que están sacando sus servicios en la nube, digamos, sus herramientas tipo software as a service, es decir, que trabajas directamente pues, en un navegador, en tu navegador en la nube, sin tener que instalarte nada, como son pues, Azure ML, TensorFlow, son herramientas de Machine Learning que aprovechan la capacidad que nos da la nube de computación para no estar limitados a los recursos que tiene, por ejemplo, tu portátil pues, cuando te instalas un RapidMiner o un Canine. Y dentro de este ecosistema, pues RapidMiner juega, digamos, en la liga de las low code. Es una herramienta que nos permite cubrir todas las etapas de un proyecto de análisis avanzado de datos. Nos permite cubrir desde la extracción de datos de múltiples fuentes de datos, la transformación de esa información, las reglas que podamos aplicar de calidad para poder procesar esos datos, lo que llamamos el análisis exploratorio, la preparación, el entendimiento de si esos datos son correctos o no, la aplicación de modelos, de algoritmos de Machine Learning y la visualización de resultados. Todo esto lo puedes cubrir en una herramienta como es RapidMiner, que te permite viajar pues, por todo el end-to-end. Si alguien me preguntara la diferencia entre una herramienta tipo RapidMiner y una herramienta tipo, por ejemplo, Power BI, que está muy de moda, diría que Power BI, siendo también low code en ciertos aspectos, está más enfocado a la visualización y RapidMiner, o sea, por ejemplo, a cuadros de mando, y RapidMiner está más enfocado a la extracción de insights, a la extracción de valor, de información, patrones, correlaciones, causalidad, etc. ¿Vale? Les he dejado por aquí, para quien le pueda interesar, pues un poco un resumen de los productos de RapidMiner. Nosotros vamos a trabajar con RapidMiner Studio, que es una herramienta que es instalable tanto en Windows como en Mac, como en distribuciones de Linux, si no me equivoco. Para descargarla tendrían que entrar en esta web, rapidminer.com/getstarted. Requiere un registro para habilitarte una versión trial de 30 días. En el momento que pasa ese periodo, pues ciertas funcionalidades quedan capadas. Salvo que se animen a hacer un curso, un programa con nosotros con Envid y tendrán licencia por todo el tiempo de la duración del programa. Y bueno, tiene otros servicios, otros productos, como son RapidMiner AI Hub, que tiene que ver con todo lo que es colaboración entre equipos y la nube, y RapidMiner Go, que es una herramienta que no requiere instalación, que tiene pago por uso y que digamos, se puede trabajar con ella vía web. Pero la herramienta más completa para diseñar todo el end-to-end de un proyecto de ciencia de datos es RapidMiner Studio, y es con lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Dejo las slides y nos vamos a meter en la herramienta rápidamente, que la tenemos aquí. Creo que se está viendo RapidMiner, ¿no? Yo por confirmar que no se sigue viendo la presentación. Vale, perfecto. Bueno, veo que hay algunos saludos por aquí. Sí, voy a aprovechar para contestar alguna duda. RapidMiner es similar a Canine. Sí, se parece mucho RapidMiner y Canine. Canine es una herramienta open source, aunque también cuando quieres productivizar también tiene ciertos costes.
RapidMiner es una herramienta que yo creo que va a atender también al mundo open source en algún momento, pero que a día de hoy tiene ciertos costes de licenciamiento para algunas funcionalidades. Lo que ocurre es que RapidMiner tiene bastante potencia, digamos, en una serie de funcionalidades que permiten incluso hacer, digamos, el viaje aún más user-friendly. O sea, permiten que el usuario pues, pueda casi en un wizard de siguiente, hacerse sus modelos casi en un pispás y saber un poco a qué huelen sus datos, saber si aportan valor o no. Y luego a nivel visual, pues la verdad es que a mí me gusta más para trabajar, y eso es una opinión muy personal, pues me parece que la curva de aprendizaje es aún más corta que Canary. Bueno, pues dicho esto, cuando entramos a Cana, también descubrirán, para Adrián y para todos, descubrirán que confundo muchas veces y digo Canine, RapidMiner, me equivoco, porque como trabajo con ambas habitualmente, pues es algo que me pasa. Bueno, esta es la herramienta RapidMiner cuando la abrimos de caja. Cuando abrimos RapidMiner Studio, lo instalamos en nuestro equipo, lo ejecutamos y introducimos nuestro usuario y contraseña que tenemos que haber creado previamente, se nos va a abrir esta pantalla, ¿vale? Donde la sección central hace referencia a un mensaje de bienvenida. Bienvenido a RapidMiner. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Vale? Básicamente, sin pararnos mucho en esto, pero para que lo tengamos en cuenta. Tú puedes trabajar con un proceso en blanco, ¿vale? Y iniciar tu workflow, tu proceso pues desde cero. O puedes trabajar con dos herramientas tipo Wizard, que las comentaré al final si tenemos tiempo, que son TurboPrep y AutoModel. TurboPrep es una herramienta que de forma bastante guiada te permite acelerar la preparación de datos. Por ejemplo, cruzar diferentes tablas, por ejemplo, hacer agregaciones, por ejemplo, transponer datos, etc. Y AutoModel te permite agilizar toda la parte de algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Que ahora, en cuanto veamos el primer viaje por la herramienta, les comentaré algo más sobre cómo hacer ese tipo de algoritmos. Tiene una serie de ejemplos o templates, plantillas muy interesantes a la hora de buscar un caso de uso que se parezca a algo que tú sueles hacer, ¿vale? Pues tiene procesos, digamos, construidos end-to-end con conjuntos de datos de ejemplo, pues por ejemplo para análisis de rotación, ¿vale? Lo que se llama churn, ¿vale? Que tiene que ver con rotación de clientes. Para temas de campaña, para temas de riesgo de crédito, mantenimiento predictivo, análisis de la cesta de la compra, que tiene que ver con algoritmos de recomendación, detección de anomalías, etcétera, etcétera. Todo esto está muy enlazado pues, con lo que comentábamos antes de los diferentes tipos de algoritmos de Machine Learning que nos podemos encontrar. Luego tendríamos la sección de recientes, donde podemos ver los últimos flujos que hemos abierto. Y en aprendizaje ya aprovecho y les recomiendo algunos recursos que tiene RapidMiner disponibles. Tienes por un lado los tutoriales que vienen incluidos en la herramienta, donde tienes aquí Step by Step in Product Tutorial. Aquí te permite ir siguiendo, si vas pinchando en cada uno de ellos, ir siguiendo un proceso end-to-end, pero te va guiando y te va diciendo qué operador tienes que poner en cada caso, por qué y una explicación. Tanto para introducción como para preparar datos, construir modelos, algoritmos, colaborar y ya temas un poco más relacionados con la nube. Luego tenemos un enlace a RapidMiner Academy, donde RapidMiner pone a disposición también una serie de videotutoriales y píldoras formativas e incluso un itinerario formativo, yo creo que interesante también para digamos, iniciarte en esto de forma asíncrona, para que tú por tu cuenta pues, puedas irlo siguiendo. Cierta documentación como sobre los operadores, etcétera, y la comunidad de RapidMiner, ¿vale? Que todo esto, cuando tú te creas un usuario en RapidMiner, pues tienes acceso a ello. No quiero ser comercial ni mucho menos de RapidMiner porque no lo soy, simplemente estoy contando un poquito el ecosistema que nos encontramos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a trabajar creando un proceso de cero, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Vamos a crear un proceso. Ahora contaré un poco más sobre la herramienta y vamos a hablar del caso de uso que nos va a ocupar en el día de hoy. Con lo cual crearíamos un proceso en blanco. En este momento ya podemos entender la estructura de la herramienta, ¿vale? Creo que es muy intuitiva, creo que se puede autoexplicar ella sola, pero la voy a contar, ¿vale? Primero de nada, la zona central, el lienzo, ¿vale? Yo lo llamo lienzo, el proceso. Ahí es donde tú diseñas el proceso que vas a construir. Recordemos, un proceso que es un conjunto de operadores.
Un operador es una cajita que tiene entradas y salidas y que realiza una acción, ¿vale? Nosotros diseñaremos un proceso donde tendremos un montón de cajitas conectadas unas con otras, ¿vale? Sección izquierda superior, el repositorio. En el repositorio tenemos acceso tanto a recursos formativos, donde tenemos aquí Training Resources. Por cierto, bueno, RapidMiner, herramienta del mundo anglosajón, todo está en inglés, ya les anticipo, ¿vale? Absolutamente todo. La Academy está en inglés, tiene subtítulos, por suerte, los vídeos. Pues como les comentaba, aquí en Training Resources pues tenemos una estructura aquí de carpetitas donde tenemos un montón de ejemplos pues de análisis, pues yo que sé, de riesgo de crédito. Pues aquí tenemos un dataset. Recordemos siempre que un dataset o un conjunto de datos en RapidMiner, una tabla, siempre tiene está representado por este iconito azul verdoso. Tengo un problema con los colores. Y cuando pasas por encima siempre te hace como una explicación general de qué columnas tiene, de qué tipo de datos, qué rango de datos, si tienen vacíos, etc. Bueno, pues esto, como ven, aquí tienes una serie de recursos para aprender por tu cuenta. Tienes también algunos ejemplos en la sección de samples, ¿vale? Por ejemplo, de conjuntos de datos. Si vamos a data, pues tendríamos aquí un montón de conjuntos de datos, ¿vale? Luego tenemos también pues, procesos de ejemplo, pues yo qué sé, de diferentes temáticas, y etc. Y la sección que más nos interesa, que es lo que llamamos el repositorio local, ¿vale? El repositorio donde tenemos, digamos, alojados todos nuestros procesos y todos nuestros datos, ¿vale? El repositorio local, al final, no deja de ser una carpeta en tu equipo que tú configuras, ¿vale? Donde tú puedes generar una estructura de carpetas. Por ejemplo, yo aquí pues tengo, pues yo qué sé, carpetas por cada programa en el que doy clase, ejemplos que tengo construidos, etcétera, ¿vale? En tu repositorio local tú puedes navegar, realmente está alojado en tu equipo. De hecho, si yo voy aquí a Local Repository y hago botón derecho, puedo configurarlo para decirle a RapidMiner dónde quiero que se aloje. De hecho, cuando instalas RapidMiner, esto te lo propone automáticamente. Puedo decirle que me lo muestre en el navegador. Esto, en mi caso, pues se mostraría tal que... un segundo. Se mostraría tal que así, como se muestra en Mac. A ver, que me vuelvo a RapidMiner, que esto te da dos ventanas. Y esta sería, digamos, la sección del repositorio. Nosotros vamos a trabajar con datos que ya estarán importados al repositorio, ¿vale? Cuando digo importados al repositorio es que los hemos extraído de un archivo Excel o de un ERP o de la nube, lo que sea, y los hemos cargado a nuestro espacio de trabajo, nuestro workspace de RapidMiner, que no deja de ser una ubicación dentro de nuestro equipo. En este caso, ¿vale? Vamos a trabajar en local. También hay muchas opciones pues, para trabajar en la nube, etcétera. Pero en principio vamos a trabajar en nuestro PC, en nuestro portátil. Si quisiéramos importar los datos, tenemos un archivo CSV, un archivo Excel y queremos importarlo, pues tendríamos que usar este menú de Import Data, que mediante un wizard nos permitiría realizar esa importación, ¿vale? En este caso, pues vamos a omitirlo para agilizar un poquito. Es muy sencillo, es un siguiente, donde te va mostrando pues todas las columnas que tiene tu conjunto de datos. Muy bien. Seguimos, nos vamos a la sección inferior izquierda, que se llama operadores, ¿vale? Aquí es donde tenemos un montón de carpetas, ¿vale? Donde nos estructura, en función de la temática del operador, el conjunto de operadores que podemos usar, ¿vale? Por ejemplo, si le damos aquí donde pone Data Access, pues tenemos operadores de acceso, pues por ejemplo, para extraer datos de un CSV, de un archivo Excel, pues de una URL de Internet, de una Access, bueno, pues de múltiples orígenes, ¿no? También podemos conectarnos a bases de datos, podemos conectarnos a repositorios en la nube. Luego tenemos todo lo que sería, pues, por ejemplo, blending, que es pues todo lo que tiene que ver con modificaciones, ¿no? Por ejemplo, queremos cambiar nombres a columnas, queremos generar nuevas columnas, bueno, todo lo que sea transformación, limpieza, ¿vale? Nos permitiría, pues, por ejemplo, eliminar valores vacíos, eliminar duplicados, tratamiento de valores atípicos. Bueno,
cosas, labores típicas de un científico de datos, porque ya les animo a entender que un científico de datos la mayor parte de su tiempo lo pasa preparando datos y muy poquito haciendo algoritmos, ¿vale? Voy a darme un paseo por el chat, vale, seguimos contándolo. Muy bien, tenemos todos nuestros operadores estructurados, ¿no? Ordenados en carpetas. Tenemos la sección de modelado, donde tendríamos ya toda la parte de algoritmos, tanto para, por ejemplo, hacer modelos predictivos, hacer modelos de segmentación, análisis de correlaciones para entender pues, la fuerza de la relación entre diferentes variables, etcétera. Bueno, podría seguir infinitamente, pero ya les digo que yo cuando quiero usar un operador, que normalmente siempre termino usando los 10, 15, 20 mismos operadores, al final tiro del campo de búsqueda, ¿no? Digo, bueno, pues yo lo que quiero es leer un Excel. Pues ya me ha filtrado automáticamente y me ha dicho pues qué tipo de operador puedo usar, tanto para leerme un archivo Excel y cargarlo en el repositorio, como para a lo mejor pues escribir en un SharePoint o en algún sitio, pues un Excel con el resultado de un análisis que yo haya hecho. ¿Vale? Pues al final siempre ando bicheando por este menú de búsqueda y pocas veces desplegando estos árboles. También les anticipo que hay muchísima documentación en internet sobre los operadores de RapidMiner, así como con otras herramientas. Cuando tú no sabes cómo se llama un operador, pues puedes decir, pues, ¿cómo se llama el operador que hace agregaciones en RapidMiner? ¿Vale? Y en Google hay muchísima información, la comunidad de RapidMiner tiene mucha información al respecto de esto. Vamos a ver. Sí, alguna pregunta por aquí. Al final, el lenguaje, esta herramienta, si no me equivoco, por detrás, cuando tú generas un proceso, detrás lo que generas es un XML, ¿vale? Que incluso tú puedes exportar, encapsular en otra herramienta, ¿vale? Y luego, por otro lado, también es posible dentro de RapidMiner incrustar pues, código Python para alguna funcionalidad concreta que nos tenga implementada la herramienta por defecto. ¿Vale? Espero haber respondido a tu pregunta también. Me gusta ver que la gente pregunta. Muy bien. Vale, fenomenal. Termino un poco de explicar el global de la herramienta, ¿no? Tenemos la sección superior derecha, lo que llamaríamos la sección de parámetros. Nos permite básicamente configurar los parámetros de un operador. Si, por ejemplo, estamos incluyendo un operador de lectura de CSV, pues tendríamos que decirle la ruta en la que se encuentra el archivo CSV en tu ordenador, por ejemplo, ¿vale? Y luego tenemos en la parte inferior derecha el menú de ayuda, ¿vale? Este menú es súper útil porque de cada operador, por ejemplo, el último que he buscado ha sido el Brightex, nos va a dar un montón de información sobre lo que hace el operador, una descripción del mismo, cuáles son sus entradas y sus salidas, ¿vale? E incluso nos va a dar la opción de saltar a un tutorial que nos explica cómo funciona el operador. ¿Vale? Si yo le digo aquí Jump to Tutorial Process, el tutorial se llama Writing Multiple Datasets into one Excel File. Le digo que abrir y aquí me ha abierto un tutorial, un proceso donde tengo una serie de operadores conectados que realizan una acción utilizando el operador WriteExcel. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, hay muchísimos tutoriales dentro de la herramienta. Si les interesa trabajar con RapidMiner, pues de verdad que hay muchísimos recursos para aprender. Y no quiero olvidar también la opción inferior de operadores recomendados, ¿vale? Muy interesante también. Te recomienda en función del paso en el que estés qué tipo de operadores podrían ser interesantes. De hecho, el que me recomienda, en base al uso que hacen otros usuarios de esta herramienta. Por ejemplo, lo primero que me recomienda es usar un operador retrieve, que básicamente un operador retrieve lo que hace es leer un objeto que tengas en el repositorio. Por ejemplo, si queremos leer este conjunto de datos, pues usaremos un retrieve, con lo cual está en lo cierto. Y en la parte superior, cosa que no he contado, tenemos, digamos, la opción de movernos entre lo que sería la sección de diseño, que es en la que estamos, y la sección de resultados una vez ejecutamos un proceso, ¿vale? Que eso sería pues en el botón aquí del play, donde podemos ejecutar el proceso tanto, digamos, directamente o en fondo, que sería el que se ejecutaría mientras nos permite seguir trabajando. Y las típicas opciones de abrir, guardar como, etc. ¿Vale? Bueno, pues esta es un poco el overview de la herramienta, ¿vale? Aquí es donde quería un poco
empezar yo a explicar. Tenemos también por aquí las secciones de Turbo Prep y Automodel, que al final lanzaré algún reto a ver si alguien se atreve, algún valiente tiene su RapidMiner delante y se atreve a usar Automodel, y si no, pues lo haré yo mismo para que vean la potencia que tiene, ¿vale? Muy bien, pues entonces, nos volvemos al caso de uso, señores, ¿vale? No sé si hasta aquí si hay alguna otra pregunta. Es que como tengo dos pantallas, voy moviendo el control del zoom de arriba a abajo. Vale, un momento nada más. Nos volvemos un momentín a la presentación porque voy a dar un poquito de contexto del caso de uso y de cuáles son las etapas de un proyecto de Advanced Analytics o de ciencia de datos, ¿vale? Lo primero de todo, el caso de uso con el que vamos a trabajar. Y es básicamente un caso de uso típico de retención de clientes, ¿vale? En este caso, pues con un conjunto de datos que es público, que ha compartido IBM, hace referencia a una telco, entiendo que es ficticia, y bueno, pues hace referencia a un caso, a una problemática que muchas empresas tienen en su día a día. Básicamente, pues el problema de las grandes tasas de abandono de clientes, ¿vale? Sobre todo en empresas como pues, las grandes telcos, pues es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Clientes que nos abandonan, estamos captando clientes por un lado y perdiendo por otro, ¿no? Básicamente, como podemos ver en esta descripción gráfica. Lo que nos puede aportar el uso del análisis de datos en este tipo de casos de uso, pues es casi infinito, ¿no? Nos puede permitir anticiparnos al comportamiento de nuestros clientes. Entendiendo nuestra historia, podemos ser capaces de anticiparnos al futuro. Podemos ser capaces de desarrollar pues, programas adecuados de retención, centrándonos en colectivos de riesgo, centrándonos en colectivos especialmente problemáticos y utilizando todos los datos de los que dispongamos, ¿vale? Vamos a utilizar un conjunto de datos que, como les dije, es público en Internet, está disponible en la plataforma Kaggle, que para los que no la conozcan, Kaggle es casi el ABC de los datos en Internet, ¿vale? Kaggle es un portal, no me quiero extender en esto, pero básicamente es una comunidad, yo diría más que un portal, es una comunidad donde las empresas, donde múltiples compañías comparten datos, generan competiciones con datos, incluso se llegan a dar premios a quien obtenga el mejor resultado en una competición. Y bueno, pues realmente tú en Kaggle puedes hacer auténticas virguerías obteniendo datos pues, que te puedan venir bien para tu caso de uso. Por ejemplo, si necesitas obtener datos, pues yo qué sé, estás haciendo un estudio de mercado turístico y necesitas obtener datos de Airbnb, pues hay muchísimos datos que están publicados en Kaggle y de verdad que es un portal maravilloso. Y en este caso, pues vamos a usar este conjunto de datos que se titula Telco Customer Churn, ¿vale? Donde, bueno, Kaggle ya nos ofrece la posibilidad de entender un poquito del contenido de este conjunto de datos. Voy a aprovechar Kaggle un minutito para que conozcan un poquito sobre el conjunto de datos con el que vamos a trabajar, ¿vale? Aquí Kaggle nos hace como una previsualización de los datos, de las primeras columnas y de los conjuntos de datos preliminares, ¿no? Vamos a seleccionar todas las columnas y muy rápidamente les voy a contar que es un archivo que tiene 21 columnas, que tiene una fila por Customer ID, ¿vale? Tienes una columna que es el ID del cliente, tienes una fila por cada ID de cliente, tienes una serie de información, digamos, demográfica del cliente, cuál es su género, si es senior o no, hace referencia a su edad, si tiene un partner o no. Luego, por ejemplo, la antigüedad del cliente. Ahora entraremos un poco más en detalle en eso. El tipo de servicio de Internet que tiene, ¿vale? Si tiene servicio telefónico, perdón. Si dispone de múltiples líneas. El tipo de servicio, si tiene fibra óptica, ADSL u otro. Y otras columnas ya casi muy redundantes, ¿no? Si tiene seguridad online, si dispone de backup, servicio técnico, si tiene televisión streaming, el método de pago, por ejemplo, el importe que se le carga al cliente mensualmente y el importe cargado total al cliente desde que empezó con nosotros. Y finalmente una columna que hace referencia a nuestra variable objetivo, la variable a predecir, que es churn, es decir, abandono. Lo que hace referencia es si el cliente en algún momento de su vida
pues nos ha abandonado o continúa con nosotros, ¿vale? Estas son las columnas de las que vamos a disponer en este dataset, en este conjunto de datos. Yo a veces cometo el error de usar muchos palabras techie y me intento autocorregir, ¿vale? Lo de dataset es algo muy habitual. Este conjunto de datos que vamos a usar, ¿vale? Bueno, pues yo me he tomado el lujo de precargar este conjunto de datos en RapidMiner. Ya les he dicho que si lo tuviéramos en CSV, básicamente sería descargárnoslo de Kaggle, ¿vale? Vamos a hacer un download, descargaremos el CSV. Y en RapidMiner, pues podríamos hacer un proceso de importar desde nuestro PC y siguiendo unos pasos muy sencillitos, pues cargar los datos al repositorio de RapidMiner, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, me estoy moviendo mucho por las diferentes ventanas. Cerramos Kaggle. La ciencia de datos. Y ya nos metemos 100% en RapidMiner. Tiene una serie de etapas muy diferenciadas. Estamos hablando en este caso de un ejemplo de Machine Learning aplicado en un problema de clasificación. Es decir, aprendizaje supervisado. Tenemos una variable a predecir, recordemos. Aprendizaje no supervisado, no hay una variable concreta a predecir, queremos encontrar patrones. En este caso es aprendizaje supervisado. Y dentro de supervisado, recordemos, regresión, ¿qué tiempo hará mañana? Clasificación, ¿mañana hará frío o calor? Nuestra variable en este caso, ¿qué es? Abandono, sí o no. Por tanto, clasificación, ¿vale? Esto, el caso de clasificación es un caso, digamos, o un tipo de ejemplo que yo creo que se puede llegar a entender con cierta facilidad y que aplica muchísimo en la vida, ¿vale? O sea, realmente es difícil llegar a predecir un número exacto, pero no es tan difícil llegar a decir pues, si un cliente te va a abandonar o no, llegar a saber si el riesgo que ocurre, que hay de que un empleado te pueda abandonar la compañía, llegar a saber el riesgo de que un cliente cometa un impago. Este tipo de algoritmos aplican mucho y son casos de clasificación muy claros, ¿vale? Otra preguntita muy interesante, Adrián, gracias por preguntar. RapidMiner efectivamente pues, tiene posibilidad de conectarse a múltiples bases de datos. De hecho, tienes conectores a bases de datos SQL, tienes conectores a bases de datos Azure, a Amazon Web Service y están continuamente desarrollando conectores. También te digo, y esto para todos, también te digo que RapidMiner tiene una serie de operadores de conexión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí operadores para conectarte a Amazon, a Azure, a un Dropbox, a un almacenamiento de Google. Y es que además luego, por otro lado, hay una serie de operadores que te puedes descargar desde la Marketplace. Si entramos en extensiones, Marketplace, te puedes descargar paquetes de operadores, en algunos casos desarrollados por RapidMiner, en otros casos desarrollados por la comunidad, ¿vale? Entonces puede que no encuentres todo lo que buscas en la versión de caja, ¿vale? Pero sí que tienes esa posibilidad. Obviamente, pues no les queda otra. Vale, pues a lo que íbamos. Las etapas de un proyecto de análisis de datos, ¿vale? Señores, muy, muy importante. Para mí, me gusta diferenciarlas de esta manera. Las he pintado en una línea, pero en realidad las etapas de un proyecto analítico son casi un ciclo continuo iterativo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es explorar los datos, que es lo que vamos a hacer ahora. Explorar los datos y entender cómo están, ¿vale? Entender cómo están, entender si tienen problemas, si hay errores, entender también nuestro negocio con ellos, ¿no? Y ese mismo análisis exploratorio, plantearnos hipótesis. Lo primero que vamos a hacer hoy es plantearnos hipótesis. Lo más que vamos a hacer es plantearnos hipótesis, más que hacer algoritmos, ¿vale? Porque quiero recalcar que es lo más importante, porque las hipótesis hacen referencia a nuestro conocimiento del negocio. Las hipótesis hacen referencia a nuestro conocimiento del negocio y por ende nos permiten validar teorías que podemos tener o en algunos casos rechazarlas y decir, oye, pues esto que yo pensaba pues no es lo que yo creía, ¿no? Es lo primero que vamos a hacer en este caso, ¿vale? Luego ya tendríamos que pasar a la etapa de preparación de datos, ¿vale? Una vez hayamos finalizado ese exploratorio, pasaríamos a la parte de los modelos, a la evaluación de cómo de bueno es tu modelo y finalmente a
la etapa final de visualización y conclusiones. Pero como ya les digo, más que una línea, esto es una etapa totalmente iterativa y circular, ¿vale? Entonces, en este caso, nos vamos a ir a RapidMiner y vamos a empezar con nuestro exploratorio. Vamos a empezar además con nuestro primer proceso en RapidMiner. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es visualizar nuestro dataset y ver qué contiene. ¿Cómo hacemos esto en RapidMiner? Voy a cerrar aquí todos los operadores. Pues básicamente, si tenemos aquí nuestro dataset, recordemos, dataset tiene un icono, a ver, con los colores, azul verdoso, podríamos decir. Mi novia es que me mata con los colores, se descojona, con perdón. Vale, es que no distingo, tengo problemas con los colores. Luego, recordemos también que los procesos tienen un icono de un engranaje, ¿vale? Distingamos datasets de procesos. Por cierto, a mí me gusta estructurarlo siempre así, pongo una carpetita para los datos, otra para los procesos. Pues simplemente haciendo clic con el botón izquierdo y arrastrando al lienzo nuestro dataset, ya lo tenemos con su operador, con un operador que se llama retrieve, ¿vale? Que es un operador que nos permite acceder a datos almacenados en nuestro repositorio. La diferencia entre un retrieve y un read CSV es que el retrieve tira de datos que previamente hemos cargado al repositorio, que se han comprimido y que están en un formato que RapidMiner interpreta para que el proceso sea más rápido, ¿vale? Mientras que si tiramos de un CSV, pues siempre tardará un poquito más. Tiene aquí un warning, esto básicamente hace referencia, recordemos que un warning, recordemos, no lo he dicho hoy, pero en general siempre se lo digo a todos mis alumnos, un warning no es un error, un warning es, ojo, ¿vale? Hace referencia a un mensajito que nos dice que esta entrada de repositorio podría no ser portable cuando tú compartas procesos, ¿vale? Te digo que lo entiendo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues que en el parámetro repositorio, ¿vale?, tienes el nombre del dataset y además hace referencia a la estructura de carpetas en la que estamos. Local repository, barra embed, barra hands-on, barra data. Esto es como si recorrieras la ruta completa de carpetas en la que estás, ¿vale? Entonces aquí simplemente, esto es lo típico que lo voy a poner y va a fallar, ¿vale? Pero se supone que si pones aquí simplemente el nombre del dataset, ya no te debería fallar. Ahora me está fallando, seguramente han cambiado alguna tontería. Pero no es ningún problema, ¿vale? Recordemos que un warning no es un error, ¿vale? Vamos ahora a ver lo siguiente. El operador tiene una serie de puertos de entrada y salida, ¿vale? En este caso solo tiene un puerto de salida. Esto es como si fuera un microchip, por así decirlo. Tienes puertos, ¿vale? En este caso solo tienes una salida. De hecho, si nos colocamos en la salida, solamente me pongo por encima, me está dando un mensaje ya de lo que se llaman los metadatos, es decir, los datos que te informan de los datos. Nos está diciendo que es un conjunto de datos con 7043 filas, que tiene 21 columnas, y nos está diciendo los nombres de algunas columnas, ¿vale? Nos está diciendo los nombres de algunas columnas, nos está diciendo, a ver si soy capaz, nos está diciendo el tipo de datos de las columnas, nos está diciendo el rango de datos y si tienen vacíos, etc. Pues ahora simplemente si pinchamos con el botón izquierdo en ese puertecito, tenemos que conectarnos con este conector que pone, este puerto que pone res, que significa resultado, ¿vale? Todo lo que conectemos a resultado se va a mostrar finalmente como resultado de un proceso. Es decir, si yo no conecto esto y ejecuto este proceso, no ocurre nada. Y tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está fallando? ¿Vale? Nada, simplemente que tienes que conectar la salida del retrieve al puerto de resultado. ¿Vale? Todo lo que, como ven, aparece un segundo res. Esto quiere decir que puedo conectar tantas salidas como quiera. Y todas esas salidas que yo conecte serán diferentes operaciones que se mostrarán una vez yo ejecute el proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vale? Vamos a ejecutar este proceso. Le damos al play. Y una vez hemos ejecutado el proceso, nos ha llevado a la pestaña Results, ¿vale? Fíjate que vamos a estar todo el rato pivotando, navegando entre diseño y resultado. Diseño es donde diseñamos el lienzo del proceso. Resultado es donde podemos visualizar lo que estamos haciendo.
Y en este punto, sin meter más operadores, me gustaría presentarles una de las cosas que más me gusta de RapidMiner, que es la potencia que tienen sus visualizaciones a la hora de hacer exploratorio. Lo primero de todo, estamos en la pestaña Data, ¿vale? Vemos aquí unas pestañitas que ponen Data, Statistics, Visualizations y Annotations, ¿vale? Estamos en Data. Nos ofrece la opción siempre de abrir esto en Turbo Prepare Auto Model, eso lo veremos más adelante, y nos indica las filas que tiene, las columnas que tiene. Siempre RapidMiner nos coloca una columna adicional con lo que se llama clave subrogada, es un identificador único de cada columna. Esta no viene de origen, esta nos la coloca RapidMiner. Y luego todas las columnas que vienen en el dataset. ¿Vale? Podemos recorrerlo, podemos ordenar. Por ejemplo, podríamos ordenar, por ejemplo, por un numérico, por los cargos mensuales, tanto ascendente como descendente, si mi ordenador quiere, ascendente y descendente. Me tira un poco acojonadillo mi ordenador, con perdón, porque va un poco lento. Pero con perdón, pero de momento funciona. Muy bien, entonces, en este punto vamos a empezar a hacer un poco el análisis exploratorio. Y para ello nos vamos a ir a la sección de estadística. Vale, esto de verdad que me gusta mucho y creo que aporta muchísimo valor simplemente esta pestaña, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? Todas nuestras columnas, un resumen de todas nuestras columnas, donde vemos el tipo de datos de cada columna importante. Nominal sería pues un campo de tipo texto. Integer es un numérico que no tiene decimales, ¿vale? Real es un numérico con decimales. Siempre recordemos que como es una herramienta en inglés, los decimales están con puntos, ¿vale? Y nos da una serie de información. Por ejemplo, del Customer ID, ¿qué nos dice? Si yo despliego en este botoncito, en esta flechita, el valor que menos se produce y el que más, que básicamente son todos. Si vamos aquí a Values, Details, el número de valores distintos que tenemos, que son, pues, todos, ¿vale? Básicamente lo que nos está diciendo esto es que no hay ningún ID que se repita más de una vez. Si ordeno por Absolute Count, todos los ID solo se han producido una vez. Esto quiere decir que hay una columna, una fila por ID, ¿vale? Y que representan ni un 1% del total del conjunto de datos, ¿vale? Vale, veo que están lanzando alguna preguntilla por aquí. Para, digamos, volumen de datos para entorno real-time y Big Data, tendríamos que irnos al AI Hub, ¿vale? Que es una funcionalidad que RapidMiner comercializa independientemente, que sirve tanto para colaborar como para trabajar en entornos Big Data, ¿vale? Se llamaba antiguamente RapidMiner Server, hoy en día lo llaman AI Hub. Y permite, digamos, pues trabajar con datos tiempo real. Luego tienen, digamos, su plataforma que llaman Hadoop, que básicamente hace referencia pues a Hadoop, y es un poco lo que digamos, lo que necesitas para trabajar en ecosistemas ya más cercanos al tiempo real, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Como ven, yo voy respondiendo a todas las preguntas de forma totalmente como van surgiendo, que además es como me gusta. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos gender. Fíjense que cada vez que yo pincho en la flechita, nos abre un gráfico en pequeñito, ¿vale? Esto no es más que una representación previa de la sección Visualization que ahora visitaremos, que es la sección donde tú puedes interactuar con los gráficos y puedes construírtelos. ¿Qué nos dice? Que lo que menos se produce o lo que menos hay son chicas y lo que más hay son chicos, ¿vale? No por mucha diferencia. De hecho, visualmente ya vemos que están muy parejos. Y si vamos a details en valores, vemos eso, que un 50,5% de las personas son hombres, un 49,5% son mujeres, ¿vale? Además me encanta porque me pone aquí un warning que esto es algo que ha salido en la última versión de RapidMiner y es que te está recomendando que no uses el género en tus algoritmos porque puede introducir un sesgo a tu algoritmo, ¿vale? Esto es un tema muy interesante que han introducido los de RapidMiner, es más que nada una recomendación de, ojo, que si usas el género en tus algoritmos, estás diciéndole al algoritmo a lo mejor pues que recomiende un salario a una persona diferente a la otra por el simple hecho de ser mujer u hombre, en el caso de people, o este tipo de casuísticas, ¿no? Mira, hay una serie de información, por ejemplo, si tienes una variable entera, pues es diferente, te dirá cuál es el valor mínimo, cuál es el máximo, cuál es la media, la desviación.
Por ejemplo, si nos vamos a... hay muchas variables repetitivas, me voy a ir a las más representativas, ¿vale? Si nos vamos a monthly charges, aquí podemos ver una representación gráfica de los importes, digamos, de la distribución de importes que le cargan a los clientes, donde el mínimo es 18, entiendo, dólares, el máximo 118 dólares al mes, entiendo. En la media son 64 y la desviación típica son 30 dólares al mes. Todo esto son representaciones gráficas que ahora entenderemos. Vamos a irnos a la variable churn, que es abandono. Vamos a volver un segundo a la presentación, ¿vale? Simplemente vamos a ver ahora algunas representaciones muy típicas, muy clásicas en ciencia de datos, que son el histograma y el boxplot, ¿vale? Van a ser tus mejores amigos en el mundo de la ciencia de datos, ahora entenderás por qué. Y es porque son dos gráficos que te explican muchísimo de un vistazo, ¿vale? Y ahora vamos a entender para qué se utilizan. Vamos a empezar a tratar de validar algunas hipótesis de negocio, ¿vale? Por ejemplo, todas las que tienen que ver con el abandono de clientes. Suponemos que a mayor antigüedad puede existir mayor tasa de abandono. ¿Esto es así o no? Pues vamos a verlo. Nos volvemos a RapidMiner, nos vamos a la variable tenure, que es antigüedad, ¿vale? Y vamos a ir a Open Visualization. Aquí vemos que la antigüedad típica, que estos son meses, claramente, la mínima es 0, la máxima es 72 y la media son 32 meses. Y si vamos a Open Visualizations, como hemos hecho ahora, se nos abre aquí el mundo de la visualización en RapidMiner. Y aquí podemos jugar muchísimo, ¿vale? Yo probablemente voy a estar más tiempo haciendo grafiquitos aquí que poniendo cajas, ¿vale? Primero que nada tenemos aquí la sección donde podemos colocar el tipo de gráfico que queremos hacer, ¿vale? Estamos con un histograma, él por defecto nos ha construido un histograma, y la variable que queremos visualizar, que es tenure. Además, con el número de barras que queremos hacer. Un histograma no es más que un gráfico de barras que nos genera tantos grupos como le digamos, en este caso 10, en el rango de nuestra variable objetivo o la variable que estamos visualizando o analizando, que en este caso es antigüedad. Es decir, en nuestro rango de antigüedades, que va de 0 a 72 años, nos coloca de forma equidistante 10 bloques. Si pusiéramos aquí 5, pues nos haría 5, ¿vale? Y lo que hace dentro de cada rango es, vale, pues en el rango entre 0 y 14 meses, te cuento el número de clientes que están en este rango, ¿vale? El número de clientes que están en el rango entre 14 y 28, entre 29 y 43, y así sucesivamente, ¿vale? Este es el histograma, pero otro tipo de gráfico, aparte de que tienes aquí muchísimos gráficos que te pueden aportar valor, tienes los de barras, tienes los de dispersión, tienes el Sandbars, que este está muy chulo, tienes el Pareto, que te permite pues, hacer un análisis del tipo, bueno, ver cuál es el porcentaje de mis clientes que me aportan la mayor parte de mis beneficios, por ejemplo, que suele ser un porcentaje bajo. Pero vamos a quedarnos en los más científicos, ¿vale? El histograma y el boxplot. El boxplot, por otro lado, te permite para esta distribución de datos conocer de forma gráfica cuáles son los valores típicos, que son los que están dentro de la cajita, y cuáles son los mínimos y máximos, ¿vale? Básicamente, la rayita en medio es la mediana, el valor intermedio de todos tus datos. Tendríamos la inferior de la caja es el primer cuartil y la parte superior el tercer cuartil. Básicamente son los puntos que encierran el 50% de tus datos. Y en el límite inferior estaría el valor mínimo, límite superior el valor máximo. Esto te permite conocer de un vistazo pues si hay valores muy atípicos, muy diferentes de la mayoría. En este punto vamos a visitar con nuestro histograma, nuestro amado histograma, vamos a tratar de conocer. Por cierto, estoy recordando la pregunta de antes, la herramienta está programada en Java, aunque tú puedes descargarte un proceso con XML, que ahora estoy recordando la pregunta anterior. Bueno, vamos a tratar de resolver nuestra hipótesis de si a mayor antigüedad hay mayor abandono de clientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente nos vamos aquí a color y seleccionamos la variable char, que es abandono. Nos genera dos histogramas diferentes, uno para los que no nos han abandonado y otro para los que sí nos han abandonado. Y si nuestra hipótesis era que a mayor antigüedad, mayor abandono de clientes, ¿qué nos está diciendo este gráfico cuando seleccionamos el histograma de los clientes que han abandonado?
Nos está diciendo justo lo contrario, señores. Nos está diciendo que la mayor parte de clientes que nos abandonan son aquellos con una antigüedad bastante baja, ¿vale? Mientras que parece que los clientes que llevan tiempo con nosotros son bastante fieles y no hay una tasa elevada de abandono. Esto es algo que, bueno, podía ser de suponer, pero son hipótesis que tenemos que ir validando, ¿no? He incluido otras hipótesis del tipo, por ejemplo, relacionar esto. Muchas gracias por el saludo, Lucía. Muchas gracias, aquí estamos. Relacionarlo también, por ejemplo, con el pago, ¿no? Con los pagos mensuales. ¿Qué pasa en este caso? Si no colocamos la variable abandono, podemos ver el historial original, el histograma original. La mayor parte de clientes nos pagan entre 18 y 28 dólares al mes, ¿vale? Fíjate la información que te da un histograma, es que de entrada ya te lo da. Y luego quitando ese rango, pues sí que tenemos bastantes clientes que pagan más de 70 dólares, pero la mayor parte de nuestros clientes pagan poco, ¿vale? Y si nos vamos a abandono, ¿qué tenemos aquí? Pues que Houston tenemos un problema, ¿vale? Houston tenemos un problema porque resulta que los que nos están abandonando, la mayor parte de ellos son clientes que pagan más de 70 dólares al mes, ¿vale? Con lo cual, Houston, we have a problem, tenemos que buscar una solución a esto ya, ¿vale? Luego, si queremos saber, por ejemplo, qué tipos de clientes nos aportan los mayores ingresos y dónde puede estar el problema, había otra variable interesante, si nos volvemos a Statistics, que también, ojo, que también podemos construir gráficos aquí a pelo, a mano, ¿vale? Pero bueno, yo estoy ya tirando de los predefinidos. Tenemos una variable que es servicio, si no me equivoco, el tipo de servicio de Internet. Esta es Open Visualizations, tenemos ADSL o DSL, fibra óptica y que no tiene servicio de Internet, ¿vale? Bueno, esto nos da tres tipos de clientes. ¿Cuáles de ellos están, digamos, teniendo más rotación? Porque yo puedo tener alguna suposición al respecto. Digo, oye, me suena que los de fibra óptica se nos van más. Pues, ojo porque sí. Ojo porque sí. Los clientes de ADSL tienen una tasa de rotación bastante baja, no llega, yo creo que ni a una cuarta parte. Los clientes sin servicio de Internet pues tienen una rotación bastante baja, pero ojo con los de fibra óptica. Aquí algo está pasando. No quiere decir, porque sepamos que también que correlación no implica causalidad, no quiere decir que sea porque son de fibra óptica, probablemente haya más razones detrás de todo esto. Probablemente haya problemas de insatisfacción y demás, ¿no? Pero es que además, si nos vamos a analizar qué tipo de clientes nos aportan los mayores ingresos, volviendo al histograma de pagos mensuales, si esto lo diferenciamos ahora por el tipo de servicio de Internet que tenemos, pues es que encima resulta que no solo los que más nos abandonan son los de fibra óptica, sino que es que los de fibra óptica son los que más pagan. Los que más, a los que más, digamos, tasa mensual les estamos cargando son los clientes de fibra óptica. Y es que encima son los clientes en los cuales tenemos una mayor tasa de abandono. Con lo cual, claramente tenemos un problema de rotación importante en este colectivo, ¿vale? En el colectivo de fibra óptica. En el resto de los colectivos quizá no tenemos tanto un problema. Con lo cual, señores, sin haber hecho ningún modelo predictivo, sin haber puesto más que una caja, ya probablemente podemos ser capaces de direccionar, de dirigir nuestras estrategias de retención a un colectivo concreto y además basándonos en datos, ¿vale? No sé si con esto de las hipótesis alguien... Yo voy a aprovechar para tomar un vasito de agua súper rápido y esperar si alguien quiere preguntar algo. Porque al final, en el mundo del contraste de hipótesis, no solo se queda en esto, estamos haciendo un contraste visual, ¿vale? Hay muchas herramientas, muchos operadores, digamos, que te da RapidMiner o cualquier herramienta, como es una matriz de correlaciones para conocer cuál es la fuerza de la relación entre diferentes variables numéricas. Hay otro tipo de análisis de pruebas estadísticas que nos permiten conocer si existen problemas en nuestros colectivos. Pero vamos, fundamentalmente, la base siempre es la misma. La base es pues que tenemos que tener unas hipótesis muy claras, definidas, o intentar tenerlas, y partiendo de esas hipótesis, hacer nuestros estudios para tratar de saber cuáles de ellas son correctas y cuáles de ellas no lo son, ¿vale? Y con ello, pues apuntar mejor el tiro.
Bueno, pues en este punto, señores, vamos a empezar a preparar nuestros datos, ¿vale? No vamos a volvernos locos. En nuestro caso, hay muy poquita preparación que hacer, porque si no, no nos daría tiempo en este hands-on. Sí que les digo, me gusta siempre poner esta tartita, este gráfico. Y es, como dije antes, a qué dedica su tiempo un científico de datos, ¿vale? Y es tal como la vida misma. Un 80% se lo tiran preparando datos y un 20% nos lo tiramos quejándonos de tener que preparar datos, ¿vale? O sea, esto de los algoritmos llega muy al final, señores. Y bueno, pues es lo que nos toca. En este caso, pues vamos a hacer muy poquita preparación de datos para irnos sí que a la parte de los algoritmos, pero bueno, vamos a ello. Lo que se suele hacer en preparación de datos, pues básicamente, con lo que hemos ido viendo, tratar de hacer correcciones y preparar nuestros datos para nuestro algoritmo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que ver si hay vacíos, tenemos que ver si hay valores atípicos, tenemos que ver si hay variables que no aportan valor, ver si generar nuevas variables a partir de la información que tenemos. Esto es lo que se llama en ciencia de datos feature selection o feature generation, ¿vale? Es algo muy típico. Y en toda esta etapa invertimos un tiempo ingente. O sea, es lo que más tiempo se tarda, ¿vale? Se invierte. Bueno, en nuestro caso, nuestro análisis de las estadísticas nos ha servido para resolver algunas hipótesis. Mira, aquí tenemos un tema, los missing. La variable total charges tiene 11 vacíos, ¿vale? Es digamos, la variable que nos dice el importe total pagado por nuestros clientes, ¿vale? Como este es un dataset muy pequeñito, pues casi que nos podemos ir a la propia tabla. Esto no es una buena práctica. Como diría aquel, no hagáis esto en casa. Pero si lo ordenamos de menor a mayor, aquí podemos distinguir de forma visual cuáles son esos vacíos. Tenemos, son muy poquitas líneas, son 11 líneas con vacíos. El resto de variables sí que las tenemos rellenadas, pero hay una cosa que me llama la atención y es que todos estos que no tienen, digamos, el campo importe total rellenado, todos estos no han abandonado, ¿vale? Digamos que quizás pueda ser un colectivo que ha habido algún problema con la carga de estos datos y demás. Con el tema de los vacíos hay mucho que hacer. Normalmente lo primero que se intenta es tratar de recomponerlos, de arreglarlos, pero si no tenemos contexto para hacerlo, y en este caso es una tasa, un porcentaje tan pequeñito de todos los datos, ¿vale? Bueno, pues podemos permitirnos el lujo en nuestro dataset, que son 7.043 líneas, pues de eliminarnos estas filas para trabajar con un dataset limpio, siempre y cuando queramos usar esta variable como una más en nuestro algoritmo, ¿vale? Muy bien, pues para ello nos vamos a diseño y vamos a incluir nuestro segundo operador, que básicamente estaría en la sección de blending, attributes. Señores, nos podemos poner aquí a buscarlo, pero es que yo les voy a decir cómo trabajo. Yo me voy aquí a operadores y digo, ¿qué quiero hacer? Quiero filtrar. Vale, filter. Filter no, filter. ¿Vale? Y ya me da aquí un montón de opciones, ¿vale? Me dice, bueno, pues mira, puedo darte un operador que es para filtrar columnas. Puedo darte un operador para eliminar columnas que no use. Puedo darte un operador para eliminar duplicados. Puedo darte un operador para eliminar filas, ¿vale? Examples son filas, ¿vale? Ok, pues este es el que quiero en este caso. Bueno, pues en este caso, que además tenemos aquí ya el cablecito colocado, les voy a dar algunas también buenas prácticas. Si arrastramos nuestro operador filter examples y lo depositamos encima de este cablecillo, cuando se sombrea, voilà, se conecta solo, ¿vale? Bueno, pequeñas buenas prácticas que nos permiten facilitarnos la vida. Como ven, este filter examples, que también tiene aquí su menú de ayuda, tiene una entrada, que es lo que espera una tabla, y te devuelve 3 salidas. Una salida con la tabla filtrada, otra con la tabla sin filtrar, o sea, es decir, como el origen, esto es por si en un momento dado necesitas eso para algo, y una tercera salida que es el resto, las columnas que has quitado, ¿vale? Las columnas que mantienes y las columnas que has quitado. Y ahora tenemos aquí como parámetros del operador, ya tenemos un parámetro que se llama añadir filtros. Vale, pues lo que vamos a hacer es irnos a esa variable que queremos, que es la variable cargos totales, y decirle cuál es el filtrado que queremos hacer, ¿vale? Pinchamos aquí, puede ser igual que, distinto, menor, mayor, o
en este caso no es missing, ¿vale? Porque recordemos que lo que teníamos es que tenemos 11 vacíos. Importante también, señores, un 0 no es lo mismo que un vacío, ¿eh? Un 0 es un 0, a veces tiene sentido y a veces no, pero un 0 es un valor y un vacío es que no hay dato, ¿vale? Es por eso que en este caso hemos tomado la decisión de eliminar ese dato. Entonces, si ahora ejecutamos el proceso, nos ha llevado de nuevo a resultados, nos lleva a una pestañita que pone Filter Examples, nos pone aquí, digamos, un apellido con el operador en el que hemos terminado. Y como ven, ahora tenemos 11 entradas, 11 líneas menos. Si nos vamos a estadísticas, pues ya la columna cargos totales pues ya no tiene vacío. Bueno, en el exploratorio que hemos hecho hemos visto, por ejemplo, que no hay valores atípicos, no hay valores extremos que tuviéramos que filtrar. Eso es un trabajo también normalmente ingente. Imagínense, por ejemplo, que queremos hacer pues, un modelo para predecir salarios y tenemos un 99% de empleados que cobran $50.000 y tenemos un 1% que es el comité de dirección que cobran 2 millones. Pues a lo mejor no queremos hacer un modelo que considere a los típicos y a los del comité de dirección. Me quito a los del comité de dirección. Pues lo mismo con nuestros clientes. Oye, pues a lo mejor si tuviéramos clientes que, digamos, fueran muy distintos al resto, pues a lo mejor querríamos quitarlos y hacer un modelo únicamente para los clientes, digamos, clásicos o para el colectivo en el que nos queremos centrar. A lo que voy, señores, es que la preparación de datos es ingente y conlleva mucha complicación y mucho tiempo. Estamos poniendo ahora un ejemplito muy sencillo. Es como se trabaja en RapidMiner o en cualquier herramienta low code, pero esto da para muchísimo más que esto, ¿vale? Aparte, no he hablado ni siquiera de cuando tenemos múltiples tablas y tenemos que cruzarlas entre sí, ¿vale? Un proceso típico es lo que llamaremos un join, un cruce entre diferentes tablas, ¿vale? Bueno, entonces en este punto vamos a seleccionar ahora qué variables queremos usar en nuestro modelo. También forma parte de nuestra preparación de datos. Y para seleccionar qué variables queremos usar en nuestro modelo, hay una serie de buenas prácticas que tenemos que considerar, ¿vale? Por un lado, en Machine Learning, una variable como un ID no sirve para nada. Una variable que tiene un valor distinto en cada línea no aporta ningún valor, no aporta ningún patrón, ¿vale? Y una variable que tiene siempre el mismo dato, pues tampoco te va a aportar absolutamente nada. Hay una serie de buenas prácticas, ya te digo, buscas normalmente variables agregadas, ciertamente agregadas, agrupadas, que te den patrones, que se repitan con cierta frecuencia, y luego incluso a veces en tus datos hay posibilidad de generar pues, nuevas variables. Por ejemplo, si tienes datos mensualizados, pues podrías, si tienes ventas al mes, pues podrías crear una nueva columna que fuera pues, las ventas del último trimestre, si consideras que trimestre a trimestre pues, hay patrones que cambian, por ejemplo, ¿no? Todo esto pues, es bastante complejo. Lo cuento de palabras porque en realidad el ejemplito pues, es bastante sencillito en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos un problema de clasificación y tenemos que decirle a RapidMiner cuál es la variable dependiente, la variable predecir. Para eso tenemos que utilizar un operador que se llama setRoll, ¿vale? Esto es que siempre se usa el mismo operador y ya directamente me voy al buscador este, ¿no? Nos permite decirle a RapidMiner cuál es la variable dependiente, la variable a predecir. Pues seleccionamos el setRoll, lo arrastramos y lo colocamos en nuestro flujo. Se nos pone un warning porque aún no hemos configurado nada, ¿vale? Bueno, pues aquí en los parámetros del setRoll le podemos decir, lo diré, charm, a ver si la encuentro, estaba al principio, y el rol de la variable será label, que es etiqueta o variable dependiente. Dependiendo de la herramienta, pues este campo pues, tiene un valor u otro, ¿vale? Le debes asignar el rol de etiqueta, que es lo que conlleva que esa es la variable a predecir. Además, puedes seleccionar roles adicionales. Por ejemplo, yo podría decirle que el Customer ID tiene el rol de ID. De esta manera, el algoritmo ya sabe, como un lorito, yo le estoy enseñando cosas. Le estoy diciendo, vale, esta es una variable de tipo ID, no la uses para tratar de predecir. Y lo que va a ocurrir cuando ejecutemos este mini procesito es que esas dos columnas se nos colocan al principio y en colores diferentes, ¿vale? Si nos vamos a Statistics, tenemos Customer ID sombreado en azul, ¿vale? Y Chart, y además con el tipo ID,
y Chan sombreado en verde con la etiqueta label, ¿vale? Muy bien, señores. Bueno, pues ya nos vamos a meter de lleno en la fase de modelado. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillito. Me gustaría explicarles muy rápidamente cómo se entrena o cómo se trabaja con un algoritmo de Machine Learning de clasificación. Y es que básicamente tenemos que pensar, creo que es sencillo de entender si lo simplificamos, ¿vale? Tenemos que pensar que tenemos un conjunto de datos y lo vamos a partir en dos trocitos, ¿vale? Un trocito va a ser para entrenar, para aprender, para que el algoritmo aprenda los patrones y diga, ah, muy bien, estos clientes abandonaron, estos no. Los de fibra óptica más que los otros, los que tal. Al final el algoritmo busca esos patrones, ¿vale? Y luego examinamos al algoritmo con otro conjunto de datos, ¿vale? Que sería el de test o validación. De alguna manera, primero le hacemos que aprenda, que como un lorito aprenda, y luego con este subconjunto de datos de test le hacemos que se examine con un conjunto de datos que no ha visto en base a lo que ha aprendido con el conjunto de entrenamiento. Es decir, imagínate que este es el conjunto de datos, que este cachito de aquí lo cogemos para entrenar, ¿vale? Aprende los patrones que hay aquí y luego le damos otro cachito de datos y le hacemos un examen. Decimos, vale, pues para este conjunto de datos, ¿cuál es tu predicción? En base a lo que has aprendido. Pues este creo que abandona, este que no, este que sí, este que no, ¿vale? Básicamente, eso es lo que hacemos en aprendizaje supervisado. Dividimos nuestro conjunto de datos en dos bloques, train y test. Típicamente, train mucho mayor que test. Cuanto más grande sea train, más vamos a tener para aprender y menos vamos a tener para validar. Hay que buscar una solución de compromiso. Solemos hablar digamos, de ratios del tipo 70-30, 80-20, me refiero en porcentaje, donde el 70-80 suele ser para entrenar y el 30-20 suele ser para validar. Esto también tiene mucha trayectoria detrás, se le puede dar muchas vueltas, pero así es como conceptualmente se entrena y se valida lo entrenado, que no es más que el algoritmo aprende los patrones y luego intenta aplicarlos sobre otro conjunto de datos que no conoce y luego comparamos realidad versus predicción. Vale, señores, aquí en este punto también dudas, preguntas, sugerencias, las que surjan sin ningún problema, ¿vale? ¿Y qué algoritmos vamos a usar? Bueno, pues señores, hay múltiples algoritmos que se pueden usar en los diferentes problemas de ciencia de datos, basados en diferentes conceptos estadísticos. Hoy vamos a aprender con un algoritmo bastante típico y sencillo de entender, que es el árbol de decisión, que además se utiliza mucho en este tipo de casos de uso. Les quiero dejar otro recurso que me gusta mucho, sobre todo para quien no tiene mucho expertise en ciencia de datos, que es, hay una web que tiene RapidMiner, a ver si soy capaz de colocarla, que te permite, en función de tus datos, elegir cuál es el algoritmo, digamos, más adecuado para tu caso de uso. Básicamente, si le decimos, bueno, ¿qué le podemos decir? ¿Qué tipo de columna? Es mod.rapidminer.com, ¿vale? Le podemos decir, vale, ¿qué tipo de columnas tenemos? Pues tenemos de todo. Tenemos numéricas, binarias y categóricas. ¿Qué tipo de variable objetivo? Pues tengo una binaria, ¿vale? Pues un sí o un no. ¿Qué columnas tenemos? Pues del orden de decenas. ¿Cuántas filas? Pues del orden de miles, bueno, de 10 miles. Y algunas opciones avanzadas. Aquí te está ofreciendo cuáles son los algoritmos, digamos, más adecuados para tu caso, donde el primero que colocas es el árbol de decisión, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Y te explica un poquito el árbol de decisión. Hay un montón, digamos, de algoritmos. La ciencia de datos conlleva entender un poco más sobre cómo funciona cada uno de ellos, ¿vale? Y cada caso de uso funciona mejor con unos o con otros, ¿vale? Tenemos pues desde los algoritmos basados en árboles, algoritmos basados en el teorema de Bayes, redes neuronales profundas, regresiones lineales. Tenemos múltiples opciones para tratar de entrenar nuestro algoritmo. La cuestión es que cuando tú tienes, a ver, que me vuelvo a la PPT, que cuando tú tienes que, digamos, entrenar, pues puedes hacerlo con múltiples algoritmos. Vamos a trabajar con el árbol de decisión y luego al final voy a hacer el reto de tratar de comparar el resultado de diferentes algoritmos y ver cómo podemos mejorar nuestro resultado.
Por tanto, señores, vamos a coger nuestro dataset, vamos a seleccionar un conjunto de variables, vamos a dividirlo en dos cachitos, vamos a entrenar con un árbol de decisión con la mayor parte de nuestros datos, con el 70% aprox, y luego vamos a validar lo entrenado con el 30% restante, ¿vale? Y posteriormente veremos cómo interpretar esos resultados. ¿Ok? Bueno, pues este es el pipeline que vamos a diseñar de este punto. Básicamente, lo primero de todo, vamos a eliminar algunas variables, ¿vale? Que es algo que típicamente se hace, feature selection, select attributes, lo podemos arrastrar aquí. Cuando el proceso se complica, también podemos seleccionar con control diferentes operadores y crear lo que se llama, con botón derecho, un subproceso. Y eso te permite, pues, digamos, que se vea mejor el flujo. También no lo he comentado, pero podemos añadir comentarios del flujo. De tal manera que tú puedes ir también explicando lo que vas haciendo, así como cambiar los nombres a los operadores, ¿vale? Muy bien, en el Select Attributes vamos a quitarnos, por ejemplo, en una primera batida, porque realmente esto da para mucho, hemos visto que hay algunas columnas que no aportan mucho valor, ¿vale? Con lo cual, en el parámetro del Select Attributes, en el parámetro de tipo de filtrado que vamos a hacer, vamos a decir que no queremos quedarnos con todas, sino que queremos quedarnos con un subset, un subconjunto de columnas, y vamos a decirle con qué columnas nos vamos a quedar. Y entonces en este punto, por ejemplo, vamos a quitarnos el género, que habíamos visto que no, es una variable que podía aceptar el resultado. Además, tampoco nos va a dar tiempo de muchísimo, pero hay ciertas variables que son bastante redundantes, y que no aportan mucho valor, como son, por ejemplo, font service, que tiene casi siempre el mismo dato, como son también, por ejemplo, multiple lines, ¿vale? Esto formaría parte del exploratorio y en la preparación de datos que tendríamos que hacer en mucha más profundidad. Aparte, el Customer ID tampoco lo vamos a usar. No obstante, no lo voy a quitar porque ya le he dicho que su rol es de ID y, por tanto, RapidMiner sabe que no lo tiene que considerar para el algoritmo. Por cierto, habrán visto que estoy seleccionando las que voy a quitar. Y es porque como son tantas variables, yo ahora lo voy a aplicar y le digo, invierte la selección. Y además, inclúyeme atributos especiales para que no me quite la variable dependiente ni la variable tipo ID, que en el operador anterior le he dicho que tienen un rol especial. Si ejecutamos hasta aquí, tenemos dos atributos especiales, 16 regulares, y ya nos hemos quitado el género y las otras dos variables, ¿vale? Bueno, volvemos a Design. Acelero un poquito porque ya estamos acabando, ¿vale, señores? Por cierto, también muy interesante, en cada operador tienes la opción de poner botón derecho y añadir un breakpoint, que es un punto de parada, para poder analizar el proceso hasta ese punto y el flujo se para ahí, ¿vale? Eso es algo que también es muy interesante. Bueno, la partición, ¿vale? Pues tendríamos que buscar... mira, fíjate que interesante. He puesto partitioning, porque no me acuerdo cómo se llama el operador, y él, aunque el nombre no es el mismo, ya me ha llevado al operador que busco, que es el split data. Este operador, como bien explica la sinopsis en la ayuda, nos permite generar un conjunto de diferentes subsets de tu tabla, de tu conjunto de datos. Nos permite, pues, hacer diferentes subconjuntos. Nos lo agregamos aquí. Ya este proceso se va haciendo grandito, como les decía. Además tenemos la opción de, voy a coger, por ejemplo, los operadores anteriores. Me los voy a seleccionar con control. Y los voy a mover a un subproceso. Y le voy a poner ETL. Así se ve mejor el procesito, ¿vale? Muy bien. En el split data tengo que definir cuántas particiones quiero, ¿vale? Y vamos a ver qué ratio quiero hacer, cuántas particiones quiero hacer y qué porcentaje le voy a dedicar a cada una. Añadimos tantas entradas como particiones quiero hacer y en tanto por uno le pongo aquí pues 0,7 y 0,3, por ejemplo, ¿vale? Tiene que sumar 1. Si yo en particiones le pongo aquí 0,4, va a cascar, ¿vale? Me va a decir aquí, ojo,
que tienen que sumar 1. ¿Vale? Pues muy bien. De hecho, ahora fíjate que el split data tiene 2 salidas. Tiene la partición 1, que tiene menos de 7.000 filas, y la partición 2, que también tiene menos de 7.000. Si yo conecto mis 2 salidas a resultado y ejecuto, fíjense, tengo un subconjunto con 2.110 ejemplos o filas y otro con 4.922. Este particionado, pues también hay que saber cómo hacerlo. Hay diferentes tipos de particionado. Pues partiendo desde la primera línea hacia abajo, o mezclado, o estratificado, que me gustaría explicarlo al final, que básicamente es en base a una variable, pues que ambas particiones tengan la misma distribución de datos. Vamos a hacerlo mezclado porque quiero complicarlo y que interpretemos los resultados. Muy bien, pues ahora, señores, entrenamiento y validación. Si ahora en operadores buscamos aquí Decision Tree, aquí tenemos el operador de Decision Tree, que es el operador que va a generar el árbol, ¿vale? El que va a entrenar. Y tenemos que conectarlo a la primera partición, a la partición de Train, que es la de arriba, ¿vale? Que nos va a dar el dataset del 70% de datos. Estamos aquí, ¿vale? Y ahora, con la otra partición, tenemos que utilizar otro operador que se llama Apply Model. Como siempre digo, al final siempre terminas luego usando los mismos operadores. Apply Model. Fíjense que me resalta en rojito un puerto que se llama Mod. Y me dice, necesito el modelo. ¿Por qué? Porque lo que necesito es decirle que la partición del 70% de los datos sea con la que yo entreno el modelo, y con el 30% restante, que es lo que el Apply Model llama en su puerto UNL Unlabeled Data, o datos no etiquetados, ¿vale? Aplicar los conocimientos que he aprendido. ¿Y qué es lo que he aprendido? El modelo. Conectamos mod con mod, ¿vale? Bastante, yo creo que intuitivo a nivel visual, ¿no? Y ahora, para poder medir cómo de bueno es nuestro modelo, tenemos que utilizar el operador performance. Que lo conectamos a la salida a nuestro, lo que llama este puerto lab, que es datos etiquetados, ¿vale? En resumen, partición grande para entrenar, aprender, el árbol de decisión aprende. Fíjense que además no estoy entrando a lo que se llaman los hiperparámetros de los algoritmos, ¿vale? No es el momento para eso, hay maneras de optimizar los algoritmos, no vamos a entrar hoy en detalles como cómo selecciona un árbol, qué variables tienen más peso, pero nos va a dar un resultado que vamos a interpretar. El Apply Model utiliza lo que ha aprendido para predecir con los datos restantes. Y luego, con el Performance, vamos a comparar realidad con predicción. Vamos a sacar también al resultado el modelo, porque quiero que veamos el árbol, y vamos a sacar también la tabla con los datos. Señores, espero que me estén siguiendo. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿vale? Vamos a ejecutar este proceso y vamos a intentar interpretar el resultado. Y justo antes de hacerlo, una última slide. Para comprobar si tu modelo es bueno o no, tienes que elegir una métrica de error, ¿vale? Al final, tú te basas en la comparativa entre realidad y predicción. El algoritmo aprende con la mayor parte de los datos y con el resto de los datos trata de predecir, y comparamos la realidad con la predicción, ¿vale? Comparamos la realidad de ese 30% de datos para el cual conocíamos si los clientes abandonaron o no, comparamos con lo que el algoritmo ha predicho en base a el aprendizaje previo con el 70% anterior de los datos. Y generamos lo que se llama, hay otras métricas más avanzadas, pero digamos la base de las métricas de evaluación de tu predicción, la matriz de confusión. Que este yo creo que es el concepto más importante que quiero que entiendan hoy, que tiene que ver con la comparación entre los valores predichos y los valores reales. Es decir,
En real tendríamos columnas, el total de positivos y el total de negativos. Y en predicho tendríamos las filas, total de positivos y total de negativos. Si yo he predicho un negativo que era un negativo, es un verdadero negativo. Si he predicho un positivo que era un positivo, es un verdadero positivo. Pero si he predicho un negativo que en realidad era un positivo, es un falso positivo. Y si he predicho un positivo que en realidad era un negativo, es un falso negativo. Esto les tiene que sonar pues, de una prueba, por ejemplo, de COVID o de cualquier enfermedad, donde tienes al final una tasa de sensibilidad. Cuando te haces la prueba del COVID, de la prueba de antígeno, en el test te dice cuál es la tasa de sensibilidad. Y esa tasa de sensibilidad del test que te has hecho tiene que ver con la matriz de confusión. ¿Vale, señores? Muy bien, pues ahora que conocemos la matriz de confusión, por lo menos a nivel general, vamos a ejecutar nuestro modelo. Me faltaba meter un operador por medio, que me acabo de acordar, que es indicarle cuál es el valor positivo. Es decir, de tu variable dependiente, que es char, cuál es el valor de alto interés, cuál es el valor que te interesa predecir, que en nuestro caso es el sí, el abandono, ¿vale? No olvidemos que nos interesa enfocarnos en los empleados, en los clientes que nos abandonan. Pues vamos a ejecutar nuestro proceso. Muy bien, señores, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos los 2110 examples, es decir, nuestro conjunto de datos de test, ¿vale? Donde tenemos la variable, la realidad, el abandono, y lo que ha predicho el algoritmo en base a lo que ha aprendido con el dataset de training. Tenemos la confianza de cada una de las clases, el sí y del no, en tanto por 1, donde estas dos confianzas suman 1, ¿vale? Y en base a esto es lo que ha dicho, en base a esta confianza, esta probabilidad, es en base a la cual ha predicho un sí o un no. Por ejemplo, en este caso ha predicho que sí con un 63% de confianza y se ha equivocado. En este caso ha predicho un no con un 92% de confianza y no se ha equivocado. De hecho, típicamente, cuando ordenamos por confianza y nos vamos a confianzas con un alto índice de confianza, una alta probabilidad, suele equivocarse menos que si nos vamos pues, al medio, ¿vale? Que si nos vamos a aquellos valores en los cuales estaba muy dudoso, ¿no? Pues aquí se suele equivocar más. ¿Cómo ha predicho? Tú dices, ¿cómo ha predicho el algoritmo? ¿Y esto cómo lo sabe? Pues en base al árbol de decisión que tenemos aquí. Este árbol, esto es un hecho irrefutable. Esto es en base a los datos de training, ha construido un árbol donde ha colocado las variables de mayor peso arriba, ¿vale? Y en base a las distribuciones de datos, nos ha hecho un perfilado de nuestros clientes, señores. Esto es súper, súper interesante. Porque nos está diciendo, la variable más importante es el contrato. Claramente, ¿vale? Y después del contrato, que tiene 3 valores, que es mes a mes, o anual, o cada 2 años, ¿vale? Dice, después del contrato, si nos vamos a los clientes que pagan mes a mes, la antigüedad, ¿vale? Entonces, si navegamos por una rama del árbol, por ejemplo, esta, son clientes que pagan mes a mes con una antigüedad de menos de 70 años, de 70 meses, ¿vale? Con servicio de fibra óptica, con más de 130.000 dólares pagados, de 130, perdón, 130. Y con una antigüedad, nuevamente, nos hace otros tramos de más de 15 meses. Este colectivo, que nos representa aquí gráficamente, son 393 noes y 293 síes. Es decir, del total, es casi un 14% de las ocurrencias y en este conjunto, casi la mitad nos abandona. Lo que predomina es el no, pero casi la mitad nos abandona. Y en este, por ejemplo, predomina el sí, de hecho. ¿Vale? La mayor parte de clientes nos abandonan. Esto es basado en ese 70% de nuestros datos y esto es irrefutable, ¿vale? Nos sirve ya de entrada, aunque nuestro modelo luego no predica bien, nos sirve para perfilar nuestros clientes y saber en qué colectivos nos podemos enfocar, ¿vale? Esto es algo que a lo mejor no todo el mundo está preparado para ver, pero de verdad, si analizas el árbol en su conjunto, te da muchísima información y te sirve para enfocar el tiro mucho más que lo que habíamos hecho con el exploratorio. Y por último, señores, y dejo de reventarles la cabeza, que además justo son hora y media cumplidas ahora en este momento, la matriz de confusión famosa.
¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué tenemos? Una tasa general de acierto del 79%, es decir, casi hemos acertado el 80% de nuestros clientes. Hemos acertado casi el 80% de los casos si nos llevan a abandonar o no. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Esto es un buen resultado o un mal resultado? Me gustaría que los que sigan por aquí escuchando mi peñazo, algunos pongan en el chat si piensan si esto es un buen resultado o no es un buen resultado. No sé cuántos quedan por aquí, cuántos valientes quedan por aquí. Se lo estaban pensando y ya les digo, todo depende de cómo lo interpretes, pero yo veo esta matriz de confusión. Muy bien, depende, David, sí señor. Yo veo esta matriz de confusión y ¿qué veo? Que del total de noes, que es esta columna, ¿vale? Del total de noes, acierto un 91%. Es decir, joder, tengo bastante tasa de acierto para los que no me abandonan. Pero señores, para los que me abandonan, mi tasa de acierto, que es lo que llamaríamos la sensibilidad a esa clase, a la clase positiva, es nefasta, ¿vale? Menos de la mitad son los que soy capaz de acertar. Es decir, se me están escapando casi la mitad de los clientes que me abandonan en ese colectivo, ya te digo, con el que he validado los datos. Esto es un caso muy típico en el cual puedes ver cómo en general tienes una buena tasa de error o de acierto, según como lo mires, pero si analizas clase a clase puedes ver cómo si lo que te interesa en este caso es detectar fehacientemente los clientes que se te van a ir, pues tu modelo realmente no es bueno, ¿vale? Y es lo que yo pretendía llegar a un modelo malo, ¿vale? Hay muchas formas de mejorar resultados. Desde, digamos, repaso de las variables incluidas. Hay una cosa que no les conté o que les dije, que es que al particionar, hemos hecho una partición mezclada, shuffle. Si vamos aquí a información, te da un poquito más de info del tema. Y hubiera tenido más sentido hacer un estratificado. Estratificado significa que va a intentar que las dos particiones se parezcan lo más posible. Si, por ejemplo, hacemos este simple cambio y volvemos a ejecutar y nos vamos a la matriz, fíjate, hemos perdido accuracy, pero por otro lado hemos ganado sensibilidad al abandono, ¿vale? Moraleja de todo esto, los resultados son interpretables. ¿Es malo o es bueno? Depende. Depende de la calidad de nuestros datos. Hay datos que son más predictivos que otros. No siempre puedes conseguir resultados magníficos. De hecho, lo habitual es conseguir resultados malos y tener que iterar, mejorar tus datos, adquirir nuevos datos, utilizar otros algoritmos. Hemos usado únicamente un árbol de decisión, pero hay múltiples algoritmos, ¿vale? En este punto, y ya por finalizar, como les decía, son pasos que se tienen que repetir de forma iterativa. Llegar a un punto en el cual estimemos que nuestra tasa de error es suficiente, o a lo mejor llegamos a un momento en el que decimos, es que estos datos no son predictivos, ¿vale? No obstante, el hecho de que no sean predictivos no quita que podemos extraer insights de nuestros datos con el proceso de la ciencia de datos en sí mismo, ¿vale? Y aportar esos insights, pues es lo que realmente yo creo que más valor aporta. En el caso de que sí tengamos un modelo predictivo, pues al final tenemos que seleccionar cuál es el mejor modelo y usarlo luego ya pues para predecir con datos nuevos. Por ejemplo, oye, pues dado los clientes que tengo hoy, ¿cuáles de ellos me van a abandonar? ¿Vale? Sería el proceso posterior. Y esto sería todo, señores. En este punto, no sé si hay alguna, o sea, sería todo, digamos, el core. Vale, estoy viendo por aquí algunas cuestiones. Es más recomendable probar otros modelos o modificar los hiperparámetros del que estamos usando. Son dos opciones o acciones complementarias. Normalmente tenemos que intentar comparar diferentes algoritmos. El tratar de modificar los hiperparámetros de tu modelo, por ejemplo, nos vamos a diseño, nos vamos al árbol de decisión, ¿vale? Estos son los hiperparámetros. Por ejemplo, en este caso, utiliza para definir cuál es el peso de las variables lo que se llama el gain ratio, ¿vale? El ratio de ganancia de información. Hay otros, estos son, digamos, ya conceptos bastante estadísticamente complejos de explicar, no viene al caso. Podemos utilizar otros criterios como el índice de Gini, la information gain, están basados en la entropía. Bueno, ya nos estamos liando un poquito a lo que voy. Los hiperparámetros te pueden mejorar los resultados. También te digo que no suele ser el día y la noche, tampoco es que de repente vayas a pasar a unos resultados muy diferentes a los que tenías antes. Y luego hay métodos. En RapidMiner, por ejemplo,
hay métodos, hay operadores que te permiten hacer esas acciones de forma automática, probar tu algoritmo con diferentes hiperparámetros y decirte cuál es el mejor. Pero es que además, por otro lado, nunca te deberías quedar con un solo algoritmo, deberías probar diferentes, ¿vale? Al igual que hemos trabajado con un decision tree, podríamos trabajar pues, con un random forest, que es un conjunto de árboles, podríamos trabajar con una regresión lineal. Y es que para todo esto es para lo que está pensado Automodel, que si quieren les dejo ya la píldora mientras la gente sigue lanzando, sigue lanzando cuestiones. Si yo, por ejemplo, me cojo mi proceso, voy a poner un breakpoint aquí para quedarme justo en el paso inicial en el que yo filtraba, me quitaba algunas filas. Y este dataset le digo abrirlo en Automodel. Automodel es una funcionalidad bastante chula que yo aprecio mucho de RapidMiner porque, como ya les digo, sirve para de un vistazo saber cuánto dan de sí tus datos. ¿Qué quieres? ¿Predecir? ¿Clusterizar? ¿Detectar anomalías? Pues quiero predecir. Muy bien, dime cuál es la variable que quieres predecir. O sea, fíjate cómo esto es un wizard. Siguiente, 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 ¿no? Bueno, pues aquí tienes tus variables, tu distribución de clases. Esto es un problema que llamaríamos desbalanceado. Hay opciones, les reto incluso que si alguno tiene RapidMiner, prueben opciones del tipo definir una matriz de coste-beneficio, donde tú puedes penalizar un error, ¿vale? Te puedes decirle, penalizo en sí, perdón, penalizo cuando prediga no y realmente sea sí, y maximizo cuando acierte en el sí, ¿vale? Eso es lo que se llama una matriz de coste-beneficio. Le tengo que decir cuál es la clase de alto interés para que optimice los resultados. Tiene aquí una selección súper potente de tus variables donde te da una estimación ya estadística de correlación, de si tu variable tiene pinta de ser un ID, ¿vale? El Customer ID ya se ha dado cuenta que es un ID, si es muy estable, si tiene vacíos, si es de tipo texto, y te hace una preselección de, oye, ¿qué te propongo que use? Pues vamos a quitarnos, como hicimos antes, Customer ID, vamos a quitarnos gender. Bueno, esto ya lo habíamos, de hecho, ya habíamos quitado estas variables, ¿no? Y luego te da aquí la opción ya de comparar los resultados de múltiples algoritmos, ¿vale? Incluso nos permite también sacar luego la importancia de las diferentes columnas, nos permite sacar correlaciones. Normalmente, si alguna de estas opciones tarda mucho, te lo avisa, ¿vale? Te dice long computation time on this data. Voy a lanzarlo así. Y esto está muy bien porque de forma muy rápida te permite conocer, esto va a ir trabajando. Yo ya no voy a hacer mucho más, yo voy a dejar esto aquí corriendo. Y esto te permite conocer de los modelos que has probado, cuáles de ellos ganan en función de diferentes métricas, en función de la duración del propio algoritmo, porque a veces te interesa que el algoritmo sea muy rápido. En función de, pues eso, de la sensibilidad, en función de la accuracy, ¿vale? Esto no les garantizo que termine todo el proceso porque puede tardar un poquito, pero les reto a que pues utilicen RapidMiner y utilicen Automodel para ver de una forma muy rápida pues cómo obtener esos insights. No debería tardar tanto, la verdad, pero yo creo que mi ordenador, entre RapidMiner, el Zoom, la presentación, el navegador y demás, está el pobre hiperventilando. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Vale. Sí, están comentando por ahí, David, que en Canine son muchos nodos. Efectivamente, sí. Ahí estás dando en la clave, claro. Fíjate que todo el exploratorio lo hemos hecho casi sin poner ningún nodo. Muy bien, David, muchas gracias. Fíjate, ha terminado nuestro primer algoritmo. Vamos a compararlos en base a la accuracy. Ha terminado en NiceBuddy, es el primero que ha terminado y es ganador tanto en tiempos de momento como en rendimiento. Tiene una accuracy del 75%, que no es muy bueno, ¿vale? En principio. Pero podemos ya ver en lo que terminan los demás modelos, podemos ver el modelo en sí, ¿vale? En NiceBuddy podemos ver los pesos de las variables. Él estima que la variable con mayor peso es la antigüedad. El performance, que es la matriz de confusión. Vean que aquí está muy bien el resultado en cuanto a la sensibilidad de la clase positiva, aunque el accuracy no era tan bueno. Y una cosa que les va a flipar, bueno, dos cositas. El simulador y las predicciones. Aquí te dice lo mismo que hemos visto antes, cada columna, lo que ha predicho, con qué confianza y a qué coste.
Y luego en rojito muy claro las variables que más perjudican a la predicción y en verde las variables que más aportan a la predicción, ¿vale? De tal manera que tú puedes ver aquí que, por ejemplo, esto es que sí, y además la variable que mayor peso tiene, en este caso parece ser, por ejemplo, el contrato, ¿no? En este caso. Y te apunta visualmente. Y ya por último, el simulador, que es que esto, o sea, si esto se lo enseñas a tu jefe, ya flipas, ¿no? Porque dices, ¿qué pasaría si? ¿No? Esto lo hace pues utilizando ese propio modelo, ese árbol. Bueno, en este caso el modelo bayesiano. Pues si el contrato es anual y es de DSL y lo que me paga normalmente es una cantidad baja, lo más probable es que no me abandone, ¿vale? Pero si resulta que el cliente es de fibra óptica y paga la hostia y es mes a mes, bueno, puedo seguir cambiando cosas, a ver si consigo que sea que sí. Vale, pues te va cambiando la... A ver si soy capaz, porque no soy capaz de que gane el sí en este caso. Te va cambiando lo que tiene mayor probabilidad de ocurrir, ¿vale? ¿Ok? Bueno, señores, pues nada, una chapa que les he pegado impresionante. Bueno, en este En caso ahora absoluto. podemos ver, voy a parar ya el proceso para que esto no tarde No, 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 muchísimo. no, no. Pero vamos, podemos ver que ahora por accuracy está ganando la regresión logística, pero si ordenamos por sensibilidad a la clase positiva, sigue ganando el naive Bayes, ¿vale? Con casi un 79% de sensibilidad, ¿vale? Bueno, señores, más dudas, cuestiones, preguntas. La caña, dice por ahí Adrián, muchas gracias. Me alegra mucho que te haya gustado. Esto es un poco Sí, lo que pretendía, abrirles un poco ese apetito. Y esto es lo que se puede hacer hoy en día con herramientas low code y cada vez más estamos democratizando el acceso a la ciencia de datos para muchas personas que solo necesitan ese empujoncito para empezar a aportar valor en las compañías. Y la nada verdad más, es que, pues lo dicho. Eduardo, me quedo con lo que ha dicho David de, de cómo lo ha expresado bien en el tema de Apple, ¿vale? Sí, 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 Sí sí, que, sí, sí. sí, sí que da esa sensación, ¿eh? Sí que da esa sensación de usabilidad, de cuidar la usabilidad y de experiencia a la hora de gestionar y de analizarlo. Yo también me he quedado con ganas de que se terminara todo de ejecutar y pudiéramos ver la comparación completa. Es Pero bueno, que he tenido un pequeño problema técnico, Álvaro, no he podido. Es que tengo mi ordenador hoy un poquito no de te preocupes, Marte y le un está mal día lo costando. tienen hasta los ordenadores. Sí, eso Sí, no, está no, claro. no. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Bueno, pues tenía muchas cositas abiertas y he cerrado todas al empezar, pero ya le estaba costando terminar. Pero vamos, no es un tema de RapidMiner, no es un tema de mi equipo que le ha No, costado un poco. En todo caso, sí, la reflexión es esa. Lo suyo es comparar resultados de múltiples. Estoy lanzándolo otra vez a ver si tenemos suerte y esto chuta con algunos algoritmos menos. Voy a quitarle algunos. Y mientras yo me quedo con esa reflexión que decías sobre este tipo de herramientas, la importancia que van a tener sobre todo para hacer herramientas low code que el dato se trabaje más y enriquecer el propio trabajo de las personas con el dato. Porque en cuanto haya más personas que se van a trabajar con el dato, haya más personas que entienden qué se hace con el dato y con la analítica, todos podemos desarrollar mejor también nuestra función, porque también se cuidarán mucho más los datos, se tendrán unos datos mejor estructurados en todas las empresas y al final redundará en una analítica muchísimo más certera, más clara e incluso para la facilidad del trabajo. Vamos mira, a ver. aprovecho para compartir pantalla de nuevo. A ver, voy a contar la verdad. Creo que la última versión de Apple a veces hace cositas un poco tontas con RapidMiner. Aquí me ha pasado
que se ha quedado, como RapidMiner está programado en Java, se me ha quedado como esta ventanita de Total Charge, ¿ves? Se ha quedado ahí abierta. Está trabajando, pero esto se me ha quedado un poco tonto. No pasa nada porque igualmente podemos ver los resultados. Finalmente, el modelo ganador, bueno, falta que termine el Gradient Boosted Trees, pero al final no es el Naive Bayes, es el árbol de decisión una vez más, con una sensibilidad del 91%. Y si nos vamos aquí a la sección izquierda, podemos ver la matriz de confusión en performance, que mala pata, es que no se me entera, con un 90% de precisión con la clase positiva. Efectivamente, si miramos, al final tenemos que elegir nuestras métricas. Están pidiendo por ahí la curva ROC. Yo no la quería explicar porque entiendo que aquí puede haber todo tipo de público y la curva ROC es un poquito complicada de entender, pero básicamente está construida con la matriz de confusión, con los umbrales en los cuales decide si es que sí o si es que no, modificando esos umbrales del mínimo al máximo. Y en la curva ROC lo que podemos ver es que están bastante igualados. Creo que el árbol de decisión y el segundo y el FLN, ¿no? Y el Generalized Linear Model, puede ser. Sí. A ver. Es que como los colorines tampoco los distingo mucho, sí, son esos dos los que están bastante igualados en ROC. Eso es algo que también podemos ver. Si seleccionamos aquí AUC, podemos ver efectivamente que tenemos el Generalized Linear Model, regresión logística y el Decision Tree en AUC es más bajo, como puedes ver, ¿no? Nos estábamos centrando específicamente en la sensibilidad, pero si miramos en conjunto, quien gana es el modelo lineal, la regresión lineal, ¿vale? Y la regresión logística, pues muy cercana, ¿no? Y ya les digo, lo del simulador es una cosa que triunfa siempre, ¿no? Cuando tú empiezas aquí a jugar con esto del simulador y le dices, oye, ¿qué pasaría si este cliente pues paga mucho y es de fibra óptica y es un senior y no sé qué? Bueno, y todo esto se va... Pasa que hay variables que, como ves, no afectan y otras que no puedo tocar porque esto se me ha quedado un poco tonto. Las cosas del directo. En Windows no pasa, ¿eh? Ya les digo yo que en Windows no pasa. ¿Vale? Pues aquí puedes ver una variable que sí que tiene peso, como es el La total mensualidad, charge, sí. la mensualidad, pues sí que te modifica bastante esto. Y luego además, aquí podemos ver cuáles son los factores más importantes, en este caso, para la variable más probable, ¿no? Muy bien, pues nada, señores, pues lo dicho. Muchas gracias por la asistencia. Ya les digo que no sé cuántos... mira, pues han quedado unos cuantos, han quedado 4 valientes aquí hasta el final, sí señor, muy bien. Muchas gracias por asistir a la sesión y espero que les abra el gusanillo para, bueno, pues para seguir bichando un poco más, cada vez más en la ciencia de datos. Sí, ahí tienes ahí unas personas que se alegran mucho de haberte visto de nuevo. Sí es cierto que tenemos ahí unos grandes valientes que han aguantado hasta el final. Ya ha habido alguno de los que se ha ido que me ha dicho, por favor, enviárnosla, que quiero terminar de ver lo que queda, que me he tenido ahí que ir. Pero, Eduardo, desde luego yo quiero agradecerte en este hands-on todo lo que hemos visto. Muchas gracias. Nada, yo Tenéis es que haber que me troleado encanta. más, dicen por aquí. Fíjate. Bueno, a mí es que me encanta contar pues lo que hago habitualmente. Me encanta enseñar y sobre todo despertarle el gusanillo a la gente, porque de verdad creo que esto de la ciencia de datos hay que democratizarlo y estas herramientas pues nos van a ayudar mucho. Entonces, bueno, pues para aquellos a los que ya he dado clase o doy clase, pues nos vemos en el aula, y para los que no, pues que se animen. Eso es. Cuidaros mucho. Sí, compartiremos Adrián, no te preocupes, compartiremos la grabación. Recordaros, el jueves tenemos otro webinar con Ana María Bisbé, en el que veremos el Fíjate. Power BI aplicado a ciencia de datos. Y esta es vuestra casa. Cuando queráis, ya sabéis dónde estamos, con estos excelentes profesores y estas píldoras de estos talleres. Así que nada, cuidaros mucho y nos vemos o en la escuela o aquí.
¿vale? A Ana no hay que perdérsela, ¿eh? Que es una crack. No, no, nunca, nunca. Hasta luego. Venga, un abrazo, buena tarde. Hasta luego.